Capítulo 7, niebla limpia. En el interior del despacho del máximo dirigente de la hoja, una delegación se entretenía a la espera de otra cumbre diplomática. La retirada de Kumo, junto con la declarada alianza entre los anteriormente irreconciliables Iwa y Konoha gracias a la amistad entre sus dirigentes, había generado una paz generalizada en el continente. El efecto Naruto, como lo llamaban coloquialmente los diplomáticos. Todos celebraban la recién adquirida tranquilidad internacional, sin ningún conflicto bélico abierto, al menos una simple vista, aunque el pobre rubio se hubiera llevado un buen capón de cierta mujer pelirrosada en cuanto supo de lo cerca que estuvo el Uzumaki de morir, y que tuvo que compartir habitación con su acompañante mientras esperaban al ejército de Kumo. Eso sí que la cabreó, aunque el Jinchuriki asegurase que no ocurrió nada. Y, ahora, el efecto Naruto provocaba una reacción en cadena, como en un juego de dominó. Kiri acudía a la hoja a retomar las relaciones diplomáticas, abandonadas durante los últimos años del gobierno de Tsunade Senju, una oportunidad para rehacer completamente la alianza Gokage, puesto que Tsunade era aliada sin paliativos de Konoha desde hace casi una década. Sin embargo, la composición de esa delegación de bienvenida era extraña. Una vista simple. Tú eres el sol, tarareaba el Hokage rubio mientras leía unos documentos. A su derecha, en pie y mirándole, Sakura Haruno tenía preparados más papeles para que el dirigente los leyese y firmase, de la que, a su izquierda, Sasuke Uchiha esperaba pacientemente a que se le explicara el porqué de su estancia allí, y Shikamaru seguía con su trabajo en su propia mesa, Obare de Onlione, seguía tarareando, de la que acaba de firmar otro expediente y tomaba otro más que le tendía gentilmente la hojijate. My heart is pink for YOU, continuó, arqueando una ceja el Uchiha. La canción no era así, era con el color azul y no el rosa. El Dove no se sabía pero, con solo mirar a sus dos excompañeros de equipo, supo la razón del cambio de letra. Naruto tenía esa sonrisa traviesa que ponía cuando se estaba divirtiendo, mientras Sakura fingía normalidad. Fingía, porque su marcado sonrojo, y esa sonrisa que se esforzaba por ocultar, la delataban completamente, solo la faltaba dar saltos de alegría al son de la canción. Se alegraba por ellos dos, no lo iba a negar, seguramente eran los únicos seres humanos en el mundo capaces de soportarse entre sí. Bemine, my rock and roll queen, Dove, que se alegrase por ellos no implicaba que fuese a ser paciente. La paciencia la gastó a los 5 años de vida, cuando tuvo que esperar 20 minutos en pleno verano, a 40 grados a la sombra, en la cola de un puesto de sus amados tomates. El peor día de su vida. Entiendo que Shikamaru esté aquí, pero no sé por qué nos ha llamado a Sakura y a mí para atender a la embajada de Kiri. Naruto interrumpió su concierto con una suave risa, mientras Sakura despertaba de su ensoñación y le dirigía por un segundo una mirada que prometía dolor por interrumpir el concierto. Yo tampoco lo entiendo, si te soy sincero, incluso lo de adelantar la firma del presupuesto del hospital ha sido un poco repentino, añadió Shikamaru, sin parar de leer un documento mientras escribía en un papel. Naruto suspiró, para luego hablar elemental. Mi querido Teme, se burló, entrecerrando los ojos de Sasuke. Se suponía que él era Batson. Shikamaru está porque necesito un cerebro, como bien sabéis todos, el Nara. No pudo evitar reírse con ironía. Por supuesto que lo necesitaba, Sakura-chan, porque el hospital no debe de esperar ni un segundo por su presupuesto. El que haya oído ayer en la radio una canción que me recuerda a ella y tuviese la necesidad de cantársela no tiene nada que ver. La pelirrosada se mordió el labio, reprimiendo un sonrojo, y en cuanto a ti Teme, digamos que tenemos otra cita antes de que me reúna con la embajada de Kiri. Una sorpresa. Todos estaban intrigados, pero justo antes de que preguntasen alguien llamado a la puerta. Era la secretaria del Hokage, que anunció amablemente que la cita de las 9:45 había llegado. Oh, estupendo, déjalos pasar Anzu. Esta es tu sorpresa Teme, de nada por adelantado. Por la puerta, entraron a paso lento los consejeros Koharu y Omura, para desagrado de Uchiha y del resto de los allí presentes y apuestos, salvo Naruto, que sonreía satisfecho, casi ansioso. Esos viejos tumores en el seno de Konoha. Nadie sabía cómo seguían vivos, o cómo lograban seguir en el meollo de cada asunto de Konoha sin mancharse nunca las manos. Esos dos ancianos, junto al difunto Danzo Shimura, estaban involucrados en cada conspiración política de Konoha, en cada conflicto. Oficialmente, solo eran consejeros, pero Sasuke, Sakura y Shikamaru sabían que tenían su propia agenda,
aun cuando eran tan inteligentes de cubrir su rastro. No tenían pruebas, pero tampoco dudas. Esos consejeros estuvieron relacionados con la nominación de Orochimaru a Hokage, con el ostracismo de Naruto para asegurar el control del Kyuubi, con la casi destitución de Tsunade cuando quedó en coma tras el ataque de dolor, con la brillante idea de entregar a Naruto a Akatsuki para alcanzar una paz con los nuevos poderosos del panorama internacional. Digamos que el ambiente del despacho pasó de distendido a hostil en segundos. Hokage-sama, Nara-sama, Aruno-sama, Uchiha-sama, saludaron con una cordialidad fría, con esas expresiones arrugadas y esos ojos aguileños escudriñando el lugar, buscando datos, ventajas. Es un placer que nos haya convocado. ¿Qué hacen estos dos aquí?, preguntó con secuencia Sasuke. De todos los que estaban en ese despacho, el que más razones tenía para odiarlos era él. Tampoco había pruebas, pero era un secreto a voces. Esos habían participado en la reunión en la que se decidió exterminar al clan Uchiha. Y, sabiendo que Hiruzen Sarutobi era de talante pacifista y que Danzo era todo lo contrario, estaba claro que la mayoría la aportaron ellos dos. Sin embargo, Naruto parecía muy feliz por tenerlos allí, ignorante del enfado del pelinegro Sasuke. «Qué mala educación, así no se recibe a dos grandes héroes de la hoja», le corrigió el Jinchuriki, obteniendo un arqueo de ceja de los tres presentes, mientras los dos ancianos les dirigían disimuladamente miradas de arrogancia. Lo cierto es que sospecharon algo malo cuando fueron convocados repentinamente por el Hokage. Estaba siendo mucho más difícil de lo que se esperaban controlarlo. Cuando lo propusieron para Kage se esperaban que su carácter inocente y su poca inteligencia les convirtiesen los Hokage en las sombras de Konoha, por eso recelaban de él. Desde que demostró que tenía su propia agenda y que no era tan estúpido. Sin embargo, ahora se encontraron con una grata sorpresa. El Hokage parecía querer inclinarse por ellos en su gobierno de Konoha. ¿Qué otra razón podría tener para adularles? Ellos ya estaban acostumbrados a este juego, al juego entre bambalinas propio de la política, al cambio brusco de alianzas, y parecía que Naruto iba a empezar a jugar como debía de hacer Hokage-sama. «Es muy generoso, no es necesario halagar, nosotros lo hacemos todo por amor a nuestra patria», se excusó Koharu, mientras Omura asentía con serenidad. El ojiazul, sin embargo, se levantó con alegría del sillón, una alegría que contrastaba con la seriedad del resto de su comitiva. Naruto les había traído para esa mierda tonterías. «Guardémonos la humildad para los discursos y actos públicos», anunció, poniéndose a la espalda de ambos consejeros y posando sus manos en el hombro de cada uno. Un acto de cercanía que hizo acomodarse a los dos ancianos. «El placer es mío por recibir a dos ninjas de la hoja con tal historial de servicio, casi 60 años, sirviendo a nuestra patria con su inestimable consejo y sabiduría». Ba-chan hablaba maravillas de ustedes, y no es para menos. Sakura arqueó una ceja. Eso no era así. Su maestra echaba pestes de esos dos y lamentaba profundamente no haberlos matado. Lamentablemente, si lo hubiera hecho, el daimyo se habría enfadado. Los apreciaba fruto de la costumbre de verlos peloteándoles dos. Siria también nos emociona recordando nuestra trayectoria, Hokage-sama, afirmó Omura, y nos gustaría contribuir aún más. Es una lástima que no nos convoque más y así contribuir a su gobierno también. «A eso iba», exclamó el rubio con alegría, para dirigir a ambos ancianos a un inmenso mapamundi que estaba colgado en una pared del despacho. Shikamaru se sorprendió. «Eso ayer no estaba allí. Es un ejemplo de entrega y pasión que querrán seguir contribuyendo a nuestra patria, en serio. Está claro que hablaré con Iruka-sensei para que pongan sus nombres en los libros de la academia como grandes héroes de la causa, a la altura de Hashirama Senju, ¿vale?» Esto se estaba pasando de lo normal. Ese honor no lo tenía ni el propio Naruto, pero Konoha debe de demostrar que sabe recompensar a sus grandes héroes cuando llegan a ancianos. Así que, enhorabuena, serán ascendidos, declaró, arqueando la ceja a todos los allí presentes. Los jóvenes por la ridiculez que era recompensar a esos monstruos con un ascenso, los ancianos porque no se les ocurría cómo podrían ascender más. Les iba a nombrar Hokage o que a esa sugerencia de aplaudir. Aunque Sakura entrecerró los ojos, ese era su gesto pre-travesuras. Era todo parte de un plan. «Hokage-sama, es un honor, pero…», balbuceó una cohibida Koharu, mientras Shikamaru esbozaba una media sonrisa. Había visto cambios extraños en los turnos del escuadrón Anbudesai, y Naruto le había preguntado por el sitio donde más tiempo tendría el Nara para ver nubes. Empezaba a entenderlo, a diferencia de Sasuke, que estaba a un paso de romper su pacto con Naruto y volver a irse.
sin peros, exconsejeros, elijan, o yo elegiré por ustedes, y puede que no les guste, anunció, sonriendo, pero con un tono de voz inquietante, incluso amenazador. No era un ascenso, era un traslado forzoso. Naruto estaba aplicando una máxima de experiencia, irónicamente aprendida de sus lecturas del gobierno de Sujiji oficioso: en tiempos de paz, tus enemigos políticos no mueren de un kunai. Mueren de frío. Si quieres acabar con alguien con influencia, debes de alejarle de las fuentes de poder, del calor. No era casualidad que la pena más temida por los políticos a lo largo de la historia fuese el destierro, y no la muerte. El Uzumaki no era estúpido, por supuesto que sabía que esos dos ancianos eran dos ratas disfrazadas, tenía tantas ganas de librarse de ellos como Sasuke. Pero, diferencia de Luchia, él debía de ser inteligente. Si los matase, su daimyo se enfadaría y le provocaría problemas. Si los dejaba allí, le molestarían eternamente, sería una continua fuente de susurros en las sombras buscando controlarle. La opción, pues, era trasladarlos lejos, sin poder, con una unidad de shinobi y burócratas para asistirlos, y para vigilarlos y atarlos en corto, leer su correspondencia, controlar sus salidas. Naruto Uzumaki era Rokudaime Hokage de la hoja, y había decidido dejar de ser un cabeza hueca, salvo con Sakura-chan. A ella le gustaba que fuese así, por lo que seguiría siendo su vaca favorito. Hokage-sama, agradecemos su regalo con humildad, anunció Omura. Si Shikamaru había comenzado a entenderlo, dos de esos políticos veteranos también. Ambos consejeros dibujaron un gesto serio al entender que Naruto quería alejarles de los núcleos de poder, asfixiarlos lentamente, hablando en clave política. No lo podía permitir. No, Naruto Uzumaki había cometido un terrible error, y lo usarían para retomar su fuerza y hacer algo con este nuevo enemigo declarado. Les había permitido elegir su destino. Creo que podríamos ir esperan. Vamos a hacerlo aún más emocionante, interrumpió el dirigente, disfrutando del momento, incluso con un ligero toque sádico, que intranquilizó al resto. No en vano llevaban viendo a San Naruto meses, era raro ver ahora esta faceta tan kuramizada. Señálenlo en el mapa, ordenó con una sonrisa inmensa. Los consejeros se miraron, intranquilos, para luego Koharu señalar su objetivo, la capital de Inokuni, la corte del daimyo del país del fuego. Si Naruto quería alejarlos de Konoha, influirían en quien financiaba Konoha. El daimyo tenía una relación excelente con ellos, les haría caso cuando comenzasen a envenenarle contra el actual Hokage de Konoha. Torpedearían esas relaciones tanto que el rubio no tendría más opción que reasignarles a la hoja, y allí ellos recobrarían cada pizca de poder perdido, incluso ganarían más, puesto que el rubio sabría que con ellos no se juega. Sin embargo, el aplauso entusiasmado de Naruto a su elección les hizo temer lo peor. Bravo. En serio, estoy hasta emocionado. Son ustedes unos héroes. Shikamaru, quiero un par de plazas con sus nombres para fin de mes, quizás un parque infantil también. Les doy a elegir cualquier lugar del país. Podrían haber elegido lugares ricos, o idílicos para un retiro, y deciden seguir sirviendo a Konoha en la isla de Nuuk. Bravo. Todos los allí presentes reaccionaron a ese anuncio de diferente manera. Nuuk, la única isla de Konoha en el gélido mar del norte, un lugar únicamente útil para la nación por su faro que permitiría navegar a los barcos comerciantes de la ruta del norte, y porque permitiría a la flota de Konoha tener un lugar donde atracar en el caso de una guerra con Kumo. Un lugar helado 330 días al año, y simplemente nevado el resto, habitado por una decena de personas a lo sumo, aparte de los cientos de focas y morsas, un cementerio político al que el Hokage de turno enviaba a quien no quería matar, pero quería hacer desaparecer. Si no les mataba el frío, lo haría el aburrimiento. Shikamaru tuvo en serio que morderse la lengua para no reírse al ver la cara de horror de ambos consejeros, mientras Sakura sonreaba abiertamente y entendía al fin todo. Su Naruto nunca premiaría a esos monstruos, solo se encargaría de que no volviesen a hacer daño. En cuanto a Sasuke, el Uchiha sintió toda su ira desvanecerse de golpe. Por un momento, pensó que tendría que tragarse a dos esos desgraciados recibiendo un premio, con sus manos manchadas con la sangre de su familia, pero había olvidado que Naruto le prometió que las cosas cambiarían a mejor. Y Naruto nunca incumple una promesa. Hokage-sama, habló el anciano exconsejero, intentando reponerse del impacto. Creo que se ha confundido, nosotros hemos señalado la capital, ¿no? Eso. Naruto miró con esa inquietante sonrisa al Mikotado. ¿Así? A mayúscula.
Vuelva a hacerlo, el anciano señaló de nuevo la capital en el mapa, en el centro, mientras que la isla de Nuuk se encontraba literalmente al borde de arriba. Yo veo que está señalando la preciosa y estratégicamente vital isla de Nuuk, pero quizás me esté traicionando la vista. Por un segundo, los hijos creyeron que todo había sido un error o una broma, pero Naruto se giró hacia quien faltaba en esta historia, Sasuke Uchiha, de Mikoto Uchiha, muerta durante la masacre Uchiha de la cual estos dos honorables ancianos fueron coautores intelectuales. ¿Qué opinas? La cálida Nuuk, o la gélida capital el Uchiha no pudo evitar dibujar una sonrisa sádica como la de Naruto, para luego mirar a los consejeros y disfrutar cada segundo de su respuesta. Como un emperador romano cuando debía de decidir sobre si un gladiador vivía o moría, iba a invitar a algo al Uzura Tonkachi después de esto Nuuk, afirmó, trabajando la mente de los aterrados consejeros a 1000 por hora. Por el amor de Kami, Nuuk era el peor destino para sus aviones, una isla incomunicada, helada, sin ninguna influencia. Su muerte política, y probablemente física viendo el frío. Si pisaban ese infierno blanco, sería su fin. Debían de evitarlo como fuese. Ya a la anciana se le ocurrió una idea perfecto. Okage-sama, creo que podremos estar preparados para el traslado en, digamos, una semana. Todo era una treta, por supuesto. El plan era usar esa semana de gracia para mover cada contacto, hablar con el daimyo e informarle del terrible derroche de recursos humanos que iba a hacer el Hokage de la hoja al enviarlos al exilio de facto. El dirigente se reuniría con el Uzumaki y le obligaría a rectificar. Ese era el plan. Incluso si el Uzumaki interceptaba sus cartas, podría usar a los restos de raíz para obligarle a recapacitar, quizás secuestrando a Sakura al Uno, o Mirai Sarutobi, que parecían importarle. Todavía tenían opciones. Lástima que el Hokage también hubiera previsto esa posibilidad. Bendito Kurama y su mente perversa, ideal para estas jugadas. Lamentablemente, su presencia en Nuuk es vital cuanto antes. Honorables consejeros, no pudo sonar más burlesco esos honorables, así que, Sasuke Uchiha, te encargo la importantísima misión de escoltar a estos dos héroes hasta el barco que les llevará a Nuuk, y asegurarte de que no sufran ningún problema. Sai te espera con un equipo. Ambu en la puerta norte, por si casualmente os tropezaseis con alguna raíz mal arrancada por el camino, sentenció, sellando definitivamente la trampa. Por supuesto que los restos de raíz, que todos los allí presentes sabían que no había sido totalmente desmantelada, intentarían salvar a sus amos, y, con la presencia de Sasuke y Sai, encontrarían la muerte. Dos pájaros de un tiro. Sasuke se acercó, y con gusto se llevó a los dos consejeros, que hacían ridículos aspavientos para librarse del agarre de Uchiha e intentar hablar, como si pudiesen librarse de su terrible destino. Cuando les hubieron sacado del despacho, el Uzumaki miró a Sakura y Shikamaru, que le observaban con una mezcla de diversión y admiración. Bueno. ¿Alguien tiene hambre Hokage-sama? Le interrumpió su secretaría de nuevo. Su visita de las 9, la delegación de Kiri, ya está aquí. Naruto vio toda su euforia bajar hasta el suelo de golpe. Me da que me quedo sin mi merecido ramen, murmuró con pena el Uzumaki, tanta que la Haruno se enterneció. Parecía un pobre cachorrito abandonado, con ese gesto decaído y esos ojos tristes. Iba a ofrecerse ella a llevarle a cenar, pero alguien se la adelantó. Si queremos almorzar juntos, Hokage-sama, ofreció una voz desde el marco de la puerta, una voz seductora que hizo que Sakura apretara los dientes de rabia. En la puerta, se encontró Mei Terumi. La explosiva y sensual Mei Terumi, la Mónica Bellucci del mundo shinobi. Cierto era que estaba ya bien entrada en los 40, pero conservaba cada ápice de su belleza, incluso había mejorado. Sakura hubiera sospechado de un sello como el de su maestra, pero la Senju se lo dejó bien claro cuando habló de la Terumi con ella. Lo de esa zorra de pelo rojo es natural, dijo, para luego dar un trago bien largo a su vaso de sake. Así que lo de Mei era simplemente una puñetera maravilla de genética, un cuerpo curvilíneo, de generosos pechos y caderas pronunciadas pero sexys. Una cuidada melena, roja suave, que caía hasta la parte baja de su espalda, regando el lugar con el olor a un perfume que no dejaba a ningún hombre indiferente. Sakura pudo ver cómo incluso el normalmente indiferente Shikamaru, que tantas veces se había mostrado en su juventud inmune a los coqueteos de la bellísima Inoyama Naka, no pudo evitar regalarla una fugaz. Mei Terumi era como el buen vino, con el paso del tiempo, solo iba a mejor. Y por eso Sakura estaba apretando los dientes, porque esa desgraciada había posado esos dos bellos ojos verdes oscuros, aún con uno tapado por su flequillo de lado, sobre Naruto. Sobre su Naruto,
como insistía en tratar lo interior. Las mujeres son expertas en captar pequeños detalles, sutiles movimientos que indican algo importante para ellas. El lenguaje corporal, la expresión facial, la forma de mirar, todos esos detalles indicaban algo. A esa mujer le parecía atractiva Naruto. El que aprovechase un descuido de Naruto para repasarlo de arriba a abajo y se relamiese solo confirmar lo que ya sabía, con su pelo rubio, sus ojos azules, esas espaldas anchas sosteniendo la capa de Hokage, ese imponente 1,80 m, casi 90, por Kami. Que le había parecido atractivo, ella casi babea la primera vez que le vio así. Y esa buscona arrastrada se iba a quedar a solas con él, en parte, había ido esa mañana allí por estar con Naruto, y en otra, por marcarle el territorio a esa, quizás asesinarla en un descuido. Uy, me tropecé con mi kunai 18 veces sobre ella, Mizukage-sama, llámeme Naruto, todavía no me acostumbro a esas formalidades, comentó Naruto con su clásica amabilidad de vaca hentai que estuvo demasiado tiempo con ese pervertido de pelo blanco y al que va a ver en poco tiempo como pasar algo con esa señora mayor y claramente operada, por mucho que diga a su maestra que no, es un placer tenerla en nuestra aldea. ¿Ha tenido un buen viaje?, preguntó, mostrando una buena educación en diplomacia y protocolo. Tras Mei, 4 ambu de Kiri y un par de asistentes asentían satisfechos ante esa excelente recepción, aunque la más agradada era la pelirroja. Encima ameno y educado. Si te tengo que llamar Naruto, tú debes de llamarme Mei. Naruto-kun, contestó, con ese tono de voz sensual que a Sakura la hizo hervir de furia. ¿Cómo que Naruto-kun? Él te ha dicho que le llames Naruto, a secas, sin cariño ni nada. El viaje ha sido muy tranquilo y apacible, supongo que gracias a esta nueva paz mundial, dejó caer, halagando sutilmente la maniobra del Uzumaki con Iwaikumo. Kiri no estaba para inmiscuirse en otra guerra, y seguro que habría acabado habiendo una si el rubio no hubiera intervenido. Y, en una guerra mundial shinobi, es prácticamente imposible mantenerte neutral, de una u otra manera te acaba afectado. Menor comercio, enemigo más fuerte. Cuando un bando se alza con la victoria, a la Kiri debilitada por 2 guerras le convenía mucho una larga época de paz y comercio. Así que no estaba de más mostrarle gratitud al artífice del respiro de tu pueblo, y algo más, Naruto-kun, querría hablar de algo contigo en privado, mientras nuestros asistentes hablan de asuntos más triviales. Recomendando, arqueando de inmediato una ceja a Aruno. Dejarle a solas con esa buscona. Ni de coña Naruto, todavía tienes papeles que firmar, intentó evitarlo la Hokage, mientras Shikamaru la dirigía una mirada reprobadora. A ver, entendía al Nara, esto era una cumbre internacional vital para el continente y no estaban para ataques de celos. Si el líder rival pide reunión en privado tú se la das sin rechistar, pero, Sanaro, prefería una guerra a que le engatusase esa arrastrada. Naruto captó la incomodidad de la pelirrosa, y se acercó a ella con una suave sonrisa tranquila. Sakura-chan, acabaremos luego, y si se alarga, podemos ir a cenar, tú y yo, solos, la ofreció, y Sakura presionó los labios. La oferta era buena, es lo que ella quería, pero entre medias se quedaría a solas con esa. La Aruno observará a la dirigente de la niebla, con su vestido perfectamente pegado a su sensual figura, con ese escote, pero a la vez de un elegante azul, llegando su falda hasta los tobillos, sugerente y a la vez formal. Hasta vestía bien la muy. Naruto la tomó un momento de la mano, con suavidad, y se acercó al oído. Confía en mí, no te preocupes, es importante, la solicitada, clavando sus ojos azules en ella, y la pelirrosada tuvo que ceder. Como odiaba esa mirada, tuvo que salir del lugar junto a la escolta y asistentes de Mei y Shikamaru, aunque no sin antes dirigirle una mirada asesina a la Terumi, que fingió no haber dado cuenta. Para el caso, ella había logrado lo que quería. En cuanto cerraron la puerta al salir, el dirigente de la hoja miró a su homónima de la niebla, que permanecía cómodamente en pie en medio del despacho, sin despegar sus ojos verdes de él. Bien, Mei-san, puedo recomendarle algo de beber, sugirió amablemente, pero Mei negó con suavidad. ¿No van por ahí los tiros, Naruto-kun?, comentó con un tono sensual, paseándose con tranquilidad por el despacho, buscando el sitio perfecto para sus negociaciones agresivas. Pasó sus delicados dedos sobre las sillas de madera de roble, sobre el sofá donde Naruto descansaba a veces del trabajo, sobre el sillón del dirigente, para sentarse al borde de la mesa, moviendo su vestido para poder cruzar sus piernas, asomando por la raja de esa falda larga, y atrayendo por supuesto la atención de Naruto. Había que ser de piedra para no fijarse, joder, y Mei lo sabía perfectamente.
tanto que se apoyó en la mesa con sus manos por detrás de su torso, marcando sus pechos con ese gesto, y, por supuesto, el ojiazul también miró allí. Esa chiquilla hacía bien al temer dejarles solos, si es que sentía algo por el ocaje. No había en todo el continente una kunoichi a su altura en una misión de seducción. Acércate, le ordenó. Sí, Mei-san, respondió un poco sonrojado el joven, obedeciendo. Por supuesto, a nivel diplomático, darle una orden a un líder extranjero era una estupidez, pero, en ese contexto era deseable. Excitante, tanto para ella, que veía como el tremendamente atractivo niño maravilla del continente cedía ante sus encantos, como para él, que, dejando de lado su debilidad totalmente subjetiva por lo rosa, estaba ante la mujer más hermosa que había visto en su vida. Mei era, literalmente, Afrodita, la diosa del amor y de la seducción, podía tener a quien quisiese a sus pies. Y, una vez lo estuviese, haría lo que fuese por ella. En parte por eso seguía de Mizukage y no la habían dejado jubilarse para atender su nueva motivación vital. Mei logró más en una reunión a solas que un diplomático experto en meses. Realmente, lo entendía, como kunoichi había sido entrenada para usar su cuerpo como una herramienta de trabajo más, aunque a veces su objetivo no la atrajese demasiado, como el daimyo de su país cuando necesitó que corroborase su nombramiento como Mizukage. Pero, en el caso actual, lo habría hecho gratis. Joder, vaya monumento de hombre, acércate más, no muerdo, al menos si no quieres, Naruto-kun, bromeó mientras se mordía el labio con un toque pícaro que, literalmente, hizo abrir un ojo a Kurama. Pelirroja, lista, sensual, el tipo de Ero Kitsune. Lástima que Naruto fuese más inocente que él y se acercase con algo de torpeza. No estaba en absoluto acostumbrado, ni cómodo, con estas cosas. Veo que no estás muy versado en esta clase de cumbres entre Kage, ¿no? Naruto-kun le preguntó, mientras le tomaba suavemente de sus manos y le pegaba a ella. Ese movimiento la reveló algo que la hizo tener que emplear mucha de su sangre fría, o el niño portaba un kunai grande en el pantalón, o parecía que la Terumi iba a repetir, varias veces, no, Dactebayo, realmente creía que nos sentaríamos con unos papeles a charlar, que nos traería un picoteo Anzu-san, quizás podría enseñarte la aldea, murmuró sonrojado, arrancándole una sensual risa a la femina. Parecía un cachorrito, y eso a la le gustaba mucho. Los que tienen pinta de inocentes luego son los más salvajes en la cama, como dictaba su experiencia, eso haremos, muchísimo más tarde. Por lo pronto, déjame explicarte una cosa, en estas reuniones, lo importante es que nosotros, nos entendamos, susurró a su oído, quitándole la capa de Kage con suavidad y posándola en una silla cercana. Deseaba besarlo, pero todavía no era el momento, antes debía de ponerlo a punto, prepararlo. Era una constante en su forma de negociar, usar el sexo para ablandar a la parte contraria. Los hombres eran mucho más manejables después del sexo, sobre todo si era con ella. Una tarde con el Uzumaki y el rubio se olvidaría hasta de cómo firmar, y dos personas se entienden mucho mejor después de usar, por lo que había pensado que, antes de negociar nuestra alianza, podríamos conocernos, sugerir, para rozar suavemente y sin querer ese bulto entre las piernas del rubio. Un poco acelerado para su plan, pero su curiosidad la venció si era sincera. Nota mental, no era un kunai, gracias a Kami, pero sí una buena arma. Sin embargo, algo en el rostro de Naruto la desconcertó, tras reponerse del obvio sonrojo por ese desliz de la femina. Parecía muy tranquilo. De golpe, dices que es necesario que confiemos entre nosotros, no me iba avanzando ante la pregunta del ojiazul, intrigada. Bien, pues entonces no hace falta que sigamos, ya confío plenamente en ti, anunciado, para acto seguido separarse un paso de ella. El dirigente de la niebla entró en cortocircuito. ¿La había rechazado? Un hombre la había rechazado, a ella. Solteros, casados, viudos, ninguno había podido resistirse hasta ahora. Incluso si Naruto fuese una mujer sería sorprendente, porque también sería la primera vez. Ninguna mujer, ningún hombre, se había resistido a sus encantos, hasta ahora ¿Me estás rechazando?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y molestia. No solo se iba a quedar caliente, tras casi probar la miel, además, su orgullo era herido con ese rechazo. Todo fue captado por Naruto, que procedió a explicarse de inmediato. No me malinterpretes, Mei-san, tardaré meses en lograr quitarme esto. Miró con disimulo a su entrepierna, donde Naruto Jr. estaba a un paso de alargarse y estrangularlo para tomar el control.
Y mi inquilino milenario, que ha visto millones de mujeres de todas las clases, está ahora mismo intentando dar un golpe de estado y apoderarse de mi cuerpo para seguir con lo que estabas haciendo. Si eso no te demuestra que me pareces una mujer perfecta, no sé qué más hacer, comentó, y la molestia de Mei se disipó ligeramente. Buen piropo, no borraba su primer rechazo del historial ni explicaba el actuar del rubio, pero su orgullo de mujer estaba repuesto, e incluso reforzado. Lo que digo es que no hace falta que hagas esto para negociar conmigo, porque te voy a decir que sí a todo lo que quieras en esta negociación, anunció, y Mei abrió sus ojos con sorpresa. ¿Cómo? Todo sí, Mei-san. Todo lo que necesite Kiri pueda darle Konoha, lo tendrá, continuó Naruto, para luego tomarse el mentón mientras pensaba. Supongo que queréis tratados comerciales, maniobras conjuntas en la frontera, préstamos a bajo interés y cedemos parte de nuestras misiones sobrantes para que os repongáis más rápido, a grandes rasgos. Me equivocó la Terumi negada. Exactamente lo que necesitaban, pues es vuestro, sentenció, entrecerrando los ojos Mei. Era demasiado bueno, demasiado para ser verdad. Tenía que tener truco, su experiencia diplomática la decía que nada en este mundo era gratis, nuestro. Así, sin más Naruto avanzando, volviendo a enfadarse la orgullosa Mei, orgullosa como su nación. Realmente, Kiri no necesita caridad de nadie, Okage-sama, no es caridad, Mei-san. Ayudaros nos ayuda, permíteme explicarme, a Konoha le interesa recuperar la alianza Hokage, un continente en paz nos hará a todos fuertes. Y, sobre todo, nos conviene una nación vecina fuerte. A Konoha le interesa más una Kiri fuerte y amiga que una Kiri inestable y desconfiada. Eso lo aprendí de lo que nos ocurrió con Suna, explicó, asintiendo la pelirroja mientras su enfado comenzaba a dispersarse. Esa razón la quería más, era más lógica. Konoha quería fronteras estables y amigas, y solo le quedaba por asegurar la de Kiri. Sin embargo, Naruto añadió algo más. Aunque no te negaré que ha influido mucho otra cosa, tanto que todo lo que te he dicho ya está hablado con mi daimyo, por lo que solo queda firmarlo. Lo considera también una recompensa justa a tu decisión de eliminar la prueba de la niebla sangrienta. Mei volvió a abrir los ojos, esta vez sí que pillada completamente a contrapié. Lo que había hecho a Naruto decidirse era ¿eso? La niebla sangrienta era una vieja tradición de Kiri, una prueba para el acceso a Genin. Se tomaba a los miembros de una clase y se les dividía en grupos, más o menos dependiendo de las necesidades más inmediatas de soldados de la Nación de la Niebla, y luego, se les ordenaba matarse entre sí. El último en pie ascendía a Genin. Una práctica claramente animal, es más, estaba basada en lo que solía ocurrir con las crías de tiburón, que se devoraban unas a otras hasta que solo quedaba la más fuerte. Esta prueba generó auténticos portentos ninja, pero también puñeteros monstruos. No era casualidad que Kiri tuviese la tasa más alta de psicópatas diagnosticados entre sus filas. Así que, coincidiendo con los días siguientes al discurso de investidura de Naruto, el dirigente había decidido eliminar esa prueba, limpiar la niebla. Se había enfrentado a duras críticas, pero estaba en una posición de poder. Kiri la necesitaba más a ella que ella a Kiri. Aunque tenía que admitir que el discurso de Naruto fue una excusa, realmente quería eliminar esa prueba desde el final de la guerra por otro motivo mucho más personal solo. Solo lo hice por cuestiones lógicas. Naruto, intentó disimular la dirigente, que no quería mostrar a Naruto una faceta tan íntima suya. No es que no quisiese, perdón, era que, no se sentía cómoda, tanto que incluso había dejado su pose coqueta y seductora de lado para presentarse como realmente era, una mujer profesional, orgullosa, muy inteligente y bastante reservada. Kiri necesita ninjas, no. Esa puede permitir perder 4 de cada 5 reclutas en prueba, y la hija que ha adoptado no tiene nada que ver, preguntó el ojiazul con picardía, volviendo a sorprender a la Terumi, algo que ya era costumbre. Había dado en el clavo, la razón de eliminar esa prueba era que su pequeña Fuuka tendría que sufrirla en un futuro si no lo hacía. Tras sufrir el Tsukuyomi infinito, la pelirroja había alcanzado una verdad vital. El Shinju le ofreció su vida soñada, con un marido espléndido, una nación en paz, una vida larga con una familia, y, el único que había echado de menos al despertar, era a la hija que había tenido allí. Esa sensación de sentirse plena, de importarte a alguien más aparte de ti o de tu trabajo, de transmitir tus conocimientos y guiar en la vida a tu hija. Eso es lo que quería.
así que no se lo pensó dos veces, y adoptó a la hija huérfana de unos shinobi muertos durante la guerra, una niña que pasó de estar en la calle y sin clan a tener como una madre amorosa a la mujer más fuerte de la nación. Su pequeña Fuuka era su razón de vivir, y por ella estaba haciendo todo, incluso conservando el cargo, no iba a dejarlo hasta que se asegurase de que ella tendría una vida feliz y segura. No tienes que ocultármelo, Mei, me gusta informarme sobre las personas con las que voy a reunirme, y ese dato me enseñó algo importante, tú y yo pensamos igual sí. Preferimos mantener a los niños sanos que arreglar a los adultos rotos, sabemos qué es lo que importa, resumió, asintiendo Mei. Estaba totalmente de acuerdo, por eso quiero colaborar, Mei, si el Kiri de un futuro se va a basar en unos niños sanos, debe de llevarse bien con una Konoha que se basará en lo mismo. Las concesiones de hoy serán las más rentables de toda mi vida, unos cuantos sacrificios hoy a cambio de que los niños de Konoha y de Kiri no se maten entre sí en un futuro. Te iba a pagar más si me lo pidieses, se rió, sonriendo Mei mientras se sonrojaba ligeramente. Ese hombre tenía una sonrisa magnífica. Y una mentalidad que, en serio, enamoraba. Tanto que, aprovechando que tenían bastantes horas libres al haber acordado ya todo lo importante en 5 minutos, la pelirroja aprovechó para presentarle a su hija. No iba a ninguna parte sin ella, la echaría demasiado de menos si se separaba de ella una semana. La joven niña de cabello pardo, de 6 años de edad, simpatizó de inmediato con el afable Okage, que demostró una mano con los niños espectaculares. Las llevó a tomar un helado, ya la niña la tuvo en vilo contando las historias de su infancia, para luego presentarla a los niños del orfanato para que jugase con chicos de su edad. La infante Terumi no pudo ser más feliz ese día. Y Fuuka se lo dejó muy claro a su madre cuando la embajada de Kiri volvió a casa. Exultante por el rotundo éxito de la cumbre, quería volver a ver al tío Naruto cuanto antes. Por supuesto, Mei la anunció que la próxima las visitaría Naruto, que le habían enseñado el jardín en el que habían plantado flores esta primavera. Aunque el dirigente recordó algo que la tuvo algo preocupada con respecto al rubio, dime, Naruto, eres guapo, listo, amable. ¿Cómo es que sigues soltero? Le preguntó Mei, saboreando un helado de vainilla mientras Naruto hacía lo propio con uno de chocolate. Fuuka jugaba al fondo con un grupo de niños, riendo como nunca. La pregunta de la Terumi era en su mayor parte inocente, aunque no iba a negar algo: rubio, alto, guapo, ojazos, buen porte, amable, cariñoso, buena mano con los niños. Si veía el más mínimo resquicio, no tendría problemas en invitarle a una cita. Lástima que Naruto tuviese ya dueña y fuese un romántico empedernido. Buf, creo que es porque soy hombre de una sola mujer, y ya la encontré, aunque luego la perdiese, contestó con un suspiro derrotista, entendiendo de inmediato la Terumi a quien se refería. Aruno-san es una mujer con suerte. ¿Por qué no lo intentáis? Yo creo que a ella le gustas, Naruto-kun. ¿A qué mujer no pensaba la ojiverde para sus adentros? Sinceramente, viendo la mano que tienes con los niños, no me creo que no quieras formar una familia, le expuso, preocupada por ese chico. Era una cuestión de afinidad, en serio deseaba que Naruto fuera feliz. Pero la sonrisa triste que la regaló la indicó que quizás eso no sería posible. No es posible, por mucho que quiera ambas cosas, ya. ¿Sabes cómo dice el dicho? El clavo que sobresale siempre recibe más golpes, y en este momento sobresalgo, puede que hoy esté aquí, y que mañana, ya no. Fin del capítulo. Capítulo 8, para siempre Naruto. O la voz de Sakura al otro lado de la puerta. Torció el gesto, y dio otro largo trago a la botella, regurgitando algo de alcohol en su ya de por sí sobrecargado sistema. No estoy, balbuceó, apoyándose en una pared cercana en un torpe intento de evitar que se siguiese moviendo todo el edificio. Las putas paredes no paraban de dar vueltas, y vueltas, y vueltas. Al otro lado de la puerta, Sakura suspiró, intentando reunir fuerzas para lo que iba a hacer. Sai y Kakashi la habían advertido de que no era en absoluto agradable, y de la urgencia de que fuese allí. Además, lo pintaban como la peor situación en lo relacionado con Naruto de toda su historia. El Uzumaki había estado unos meses de campaña en la frontera norte, acompañado de Konohamaru, y había vuelto solo. Nadie sabía qué había ocurrido, su maestra literalmente no soltaba prenda y revisaba una y otra vez los informes de la autopsia de Konohamaru Sarutobi, cada vez más preocupada.
Sakura no sabía por qué, pero a la Senju no la encajaban las heridas sufridas por el Sarutobi, tampoco es que pudiese ayudarla, Tsunade había declarado esos documentos máximo secreto de la hoja, solo ella tenía acceso a ellos, incluso ella sola practicó la autopsia para evitar que más gente pudiese tener conocimiento del asunto. Sakura fue literalmente expulsada del hospital ese día por la Ojimiel. Sakura había insistido en preguntarla por lo que ocurrió con Konohamaru, en cada ocasión y por primera vez en toda su relación maestra-alumna, Tsunade no había cedido ni un ápice. Solo se había remitido a la versión oficial, una misión que salió mal, y Naruto era el único superviviente. La Ojihade se encontraba a oscuras, y tampoco podía recurrir a preguntarle directamente al rubio, su ruptura había sido traumática, todavía arrastraba esa losa de culpa a las espaldas, una pérdida que la hacía casi llorar cada día, no estaba preparada para hablar con Naruto Uzumaki. Lo había esquivado. Cada día, aunque su ausencia de la aldea a pesar de estar de permiso tras esa fatídica misión fue tan de dominio público que no pudo evitar preocuparse. Naruto no había pisado ni el Ichiraku. ¿Qué le estaba pasando? La tenaz insistencia de Sai y Kakashi logró obligarla a moverse al fin. Y, captando el olor que despedía la puerta, no parecía que hubieran exagerado, como alguien encendiese una cerilla en el pasillo del edificio, provocaría un incendio. Naruto, voy a entrar, anunció la Haruno, usando la llave que conservaba de los años que estuvo viviendo con el rubio. Cuando lo dejaron, gracias a Kami, Naruto no cambió la cerradura. Nada más abrir la puerta frunció el ceño y arrugó la nariz, el olor era nauseabundo. Entre las penumbras del piso del rubio podía distinguir comida a medio pudrir siendo devorada por cucarachas y Kami sabe qué más alimañas, que huyeron de la luz como si fuese tóxico para ellas, ropa sucia por doquier, muebles rotos, y una auténtica barbaridad de botellas de alcohol vacías esparcidas por cada rincón del lugar. Abrió los ojos con espanto, Kami-santo, pero que cierra a interrogación su pregunta se vio interrumpida por un Naruto al borde del coma etílico tendría que, haber cambiado la cerradura, se quedó entre un sonoro eructo el rubio. Sakura se quedó sin aire un momento al verlo, su pelo largo y sucio, su barba descuidada que comenzaba a tapar sus rasgos, su piel sucia llena de ronchas, su cuerpo famélico poblado por heridas y moretones, sus ojos cansados surcados por dos ojeras tan marcadas que parecían pintadas con rotulador. Kakashi y Sai se habían quedado cortos, eso parecía un zombie, no su Naruto. El rubio, vestido solo con unos calzoncillos sucios, dio otro largo trago a la botella, ignorando una rata que pasó correteando frente a él, pero no pudo hacer lo mismo con Sakura cuando la Haruno tomó unos envases de ramen del suelo y los llevó a la basura. ¿Se puede saber qué cojones haces?, preguntó con un tono mal encarado. Frunciendo el ceño esta vez con furia la doctora, recoger esto un poco antes de darte una ducha y llevarte al hospital, anunció la fémina, intentando contener la arcada que le dio cuando de otro envase que iba a recoger salió un grupo de cucarachas rumbo al baño del rubio. El Uzumaki, sin embargo, se rió con burla. Si necesitas trabajo puedes ir a limpiar, a los barrios pijos, aquí no hace falta, este es mi hábitat, me crié con estas mismas cucarachas y ratas, son como mis hermanas, entre alimañas nos respetamos, se autocompadeció, temblándole el labio inferior a Sakura tras oír ese comentario tan hiriente, más para él que para ella. Por suerte, en estas situaciones las lágrimas habían sido sustituidas por la furia, así que pudo reaccionar al ver al rubio dar un nuevo trago. Desesperado a la botella, incluso resbalándose parte del alcohol por su barbilla rumbo al suelo. Iba a quitarle esa botella de la mano, cuando Naruto abrió los ojos con fuerza, y apartó el trago con urgencia. Se dio la vuelta y vomitó con fuerza en el suelo de su piso. Para horror de Sakura, no solo había marcas de vómito seco cerca, lo cual indicaba que no era la primera vez, la vomitona estaba mezclada con sangre, seguramente de las heridas hechas en el esófago por los vómitos continuos. De inmediato se acercó a él, ayudándole a sujetarse mientras el rubio emitía más arcadas al suelo. Por el amor de Kami, Naruto, tenemos que ir a... Iba a posar sus manos en sus hombros para guiarlo a la salida y pedir una ambulancia, pero el Uzumaki se revolvió, furioso, no me toques. Sakura se apartó de inmediato, humedeciéndose sus ojos al recibir ese grito y ver a Naruto volver a dar otro trago a esa botella para pasar el sabor de su propio vómito. La Haruno presionó los dientes y puños, antes de volver a hablar. Naruto, vamos al hospital, ahora, le ordenó. Cuando estaban juntos, este era su tono de no admisión de réplica. Cuando lo usaba, el Jinchuriki de inmediato se
Cuadraba firme y obedecía, no iba a negar que a la fémina le encantaba tener ese poder sobre él. Pero hoy no era ese día, viendo el gesto de burla del rubio ni ahora ni luego. Sakura, desafió, apoyándose de nuevo de espaldas a la pared. Una frustrada Sakura perdió su paciencia, ¿y qué piensas hacer entonces? Beber y cagarte encima hasta que te ahogues en tu propio vómito y te tenga que llevar. Yo a cuestas espetó, intentando herir el orgullo del ojiazul, hacerle reaccionar. Pero la respuesta de Naruto, tras clavar sus zafiros con rabia en su jade, la dejó helada. Ese es mi plan, ya que esto no ha valido, confesó, para luego mostrarla sus muñecas. Decenas de cortes de kunai en sus antebrazos, todos irregulares pero profundos, surcaban su piel, todos en avanzado estado de cicatrización, pero recientes a juicio del ojo clínico de Sakura, experta en las heridas de Naruto, y, por su experiencia como médico, Sakura supo que eran autoinfligidos. Tomó su brazo libre con violencia, ya que sabía que el Jinchuriki no la ofrecería el de la botella y se revolvería, y los examinaba detenidamente con los ojos como platos, eran intentos de suicidio. Decenas de intentos, ese asqueroso zorro, los regenera cada vez que los hago, no me quiere dejar morir de una puta vez, pero será por formas de... Una sonora bofetada de la Aruno cortó su confesión. El rubio, desde luego, no se la esperaba, por lo que trastabilló hacia el lado contrario al de la bofetada, tirando a su paso los pocos cuadros que quedaban sin destrozar en esa pared. Cuando se repuso, levantó por instinto el rostro, y se encontró con una visión que, incluso en ese estado, le aterró. Una furibunda Sakura, con el rostro enrojecido por la rabia, los ojos bañados en lágrimas y rechinando los dientes como una bestia salvaje, se aproximaba a él con el puño cerrado, en un estado de furia tal que se había olvidado de absolutamente todo lo demás. Del estado del piso, de Naruto, de su intención de mostrarse conciliadora, fue ver esas heridas, y pasar a ver el mundo en rojo. Quería matarlo, quería llorar, quería abrazarle y ayudar, y Sakura Aruno, cuando sentía tantas emociones contrapuestas a la vez, solo sabía reaccionar de una manera, atacando con todo. Vaca, otra bofetada. Naruto no hizo ni amago de defenderse, solo agarró su botella con fuerza. Vaca, otra más. Vaca 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 la. Aruno tenía 1000 vacas para referirse a Naruto. El vaca cariñoso cuando estaba feliz, el vaca indignado cuando el rubio hacía una de las suyas, el vaca avergonzado cuando quería pedirle perdón por algo. Este vaca era nuevo, y sin duda el peor de todos, el vaca del odio. Estaba furiosa, odiaba lo que había intentado hacer ese imbécil. ¿Es que acaso no pensaba? ¿Acaso no le importaba lo más mínimo? ¿Las consecuencias de sus actos? ¿Las consecuencias que tendría, en ella? La Ojihade cerró su puño con rabia, dispuesta a hacer espabilar a su exnovio y amor de su vida a golpes, a darle la peor paliza de su vida, una tan fuerte que se le quitase para siempre la idea del suicidio. No iba a parar hasta que rogase por su vida con tanta convicción que no la quedase duda de sus ganas de vivir. Pero, en el interior de Naruto, cierto zorro sonriendo con ironía justo cuando el puño de Sakura impactó contra el Uzumaki. Buen intento, cachorro. El sonido del tremendo impacto sonó en todo el cuchitril que antes fue el piso de Naruto. Incluso las alimañas y la basura del lugar salieron volando por la ráfaga de aire levantada por el ataque. Pero, para sorpresa de Sakura, Naruto no se movió ni un ápice. El puño se quedó pegado a su pómulo, aplastando carne, embadurnado en la sangre de las heridas abiertas que el impacto había provocado. Le había roto el pómulo y abierto la piel, pero, por lo demás, fue como golpear una pared de titanio puro. Incluso Sakura sabía, a pesar de que la adrenalina del momento lo estuviese camuflando, que se había roto un nudillo por el ataque. Pero, lo que más la impactó fue la expresión de Naruto. El rubio la sonreía con el mismo gesto cínico que cuando la mostró esas cicatrices en las muñecas. ¿Deseoso de más? ¿Eso es lo mejor que tienes? El ojo clínico de Sakura de inmediato lo entendió. Naruto la había provocado a propósito. Solo había que ver su gesto en ese momento, estaba deseando que le golpeara, que le matase a golpes. Disfrutaba con el dolor. El plan de Sakura habría sido diseñado en Naruto muerto por no pedir piedad ni una vez. Por suerte para ella, Kurama se había adelantado al juego sucio del rubio, como llevaba haciendo desde que volvieron de esa misión. ¿Te ahorcas? Quemo con mi chakra rojo la cuerda. ¿Te cortas? Regenera tu herida al instante. ¿Te envenenas? Te hago vomitar para expulsarlo del organismo. ¿Bebes para conseguir el ansiado coma etílico? Con tu metabolismo acelerado por mí, eso es imposible.
y ahora simplemente había dirigido su chakra al rostro y pies del rubio para parar el golpe de Sakura Haruno. La Ojihade respiró pesadamente, buscando calmarse y volver a su táctica conciliadora. Quizás al rubio le hiciese falta hablarlo, y Sakura quería en serio sacar de ese pozo de inmundicia en el que estaba metido. Con los pocos datos de los que disponía, sabía que esto claramente tenía que ver con la muerte de Konohamaru, pero no lo entendía, ni con la muerte de Hiruzen Sarutobi, que era como un abuelo para él, ni la de Neji, que era un gran amigo, ni tan siquiera la de Jiraiya. Se puso en ese estado. Tenía que haber algo más. Naruto, Onegai. ¿Qué te ha pasado? ¿Puedo ayudarte? Intenté hablarle, con la voz acongojada por el llanto que luchaba por contener, verle así la estaba haciendo tanto daño como a él. Pero el Uzumaki, en lugar de abrirse, la miró con una expresión que nunca había usado con ella. ¿Eso te encantaría? No preguntó con asco, abriendo a Sakura los ojos con sorpresa y dolor. ¿Te encantaría que te contase mis problemas, y así pudieses regodearte en ellos? ¿Me dirías 4 chorradas, me llevarías al hospital para que tu conciencia te dejase en paz y luego volverías a pensar en Sasuke? Naruto, ya te dije que no rompimos por él, que no le... ¿Cómo explicarle a Naruto que le quería a él y solo a él, que ningún hombre la llamaba la atención porque ninguno era Naruto Uzumaki, sin decirle toda la verdad? Que ella no se veía capaz de soportarla presión de ser la mujer del grandioso héroe del mundo, que la sombra de Naruto la hacía sentirse pequeña, insignificante. ¿Cómo repetirle de manera que pudiese entender lo que esa ruptura no fue por él, sino por ella? Tanto tiempo pensando en una respuesta adecuada, intentando encontrar las palabras para abrirse y rescatar a su sol particular, hicieron que Naruto replantease su afirmación. Cierto, sonriendo con sadismo, dándole otro trago a la botella mientras su pómulo se regeneraba casi por completo gracias a Kurama. Sasuke Teme ya no tiene problemas que arreglar, así que ya no te gustará tanto, insinuó, apretando los labios Sakura con furia. ¿Acaso estaba diciendo cierra interrogación? Siempre has sido así, mezquina. En la academia me fijé que te volvía loca el rollo melancólico con un gran trauma a las espaldas. Incluso pude ver cómo la primera vez que te fijaste en mí con algo más que desprecio fue cuando me viste en esa camilla tras partirme Sasuke el cuello por ir a buscarlo para ti. Creí que era culpabilidad, pero luego me fijé en tu reacción cuando supiste que era un Jinchuriki y que estaba destinado a morir. Te interesaste más en mí. Y a medida de que descubrirías más y más de mi vida, más te interesabas. Quise no creerlo, pero ahora lo veo claro, tú no quieres a nadie. Solo quieres a alguien más jodido que tú para no sentirte mal. Eres una puñetera sanguijuela del dolor, despreció, temblando Sakura. No temblaba por culpa, ni por asomo había acertado. Era cierto que quería ayudar a quien lo necesitaba, por algo se hizo médico, pero se empezó a fijar en Naruto por otra cosa bien distinta. Porque Naruto la ayudaba siempre a mejorar, porque la hacía sonreír, porque era un vaca que nunca dejaría de protegerla. El hecho de que se interesase por la vida del rubio solo tenía una motivación, saber más de ese hombre que la hacía sonrojarse. Así que no temblaba por culpa, temblaba por rabia y por dolor. Ese comentario la había hecho daño. Naruto se disciplinó, intentando obviar ese desprecio y continuar con su asalto. Si tenía una ventaja su vida llena de poca autoestima era que era perfectamente capaz de continuar pese a cualquier desprecio. Desde su ruptura con Naruto se sintió mierda, así que el rubio intentase bajarla a ese nivel no la afectaba lo suficiente como para romperla. Sé que esto tiene que ver con Konohamaru. Dime qué ocurrió. Onegai, ¿necesitas? La Ojihade dio un bote hacia atrás del susto cuando Naruto arrojó la botella de alcohol con violencia contra una pared, haciéndola callar. Lo vio sostenerla la mirada llena de furia, rabioso, incluso, por unos instantes, tuvo miedo, aunque sabía que Naruto jamás le haría nada desde que rompimos. No es asunto tuyo nada de lo que me ocurre, la espetó a centímetros de su cara. Arrugando el ceño Sakura por el aliento del rubio, mezcla de vómito, alcohol y cami sabe qué más, así que elige, o me ayudas a vencer a ese repugnante parásito naranja o te piras para follarte al primer pelinegro que te encuentres por la calle para olvidarte de que tu Sasuke-kun no quiere ni verte. Suficiente. Puede que quisiese ayudar, pero la Ojihade no había ido allí a soportar un trato así. Se sintió miserable, y esta vez sí que era por culpa de Naruto, como señalaban las lágrimas de frustración que recorrían sus mejillas. No iba a aguantar más. Y, como no podía golpearle, hizo lo más inteligente, darse la vuelta e irse. Estaba claro que en ese momento no iba a sacar nada, y su nudillo roto comenzaba a dolerle.
No quería decir que se rindiese, ni por asomo, iba a volver a la carga. Ese mismo día. Pero, por ahora, tocaba retirarse. Cuando hubo salido, el rubio buscó otra botella para seguir. Procura que el subnormal que te folles para pensar en Sasuke tenga más conversación que ese imbécil, murmuró Beodo, para centrar toda su atención en su búsqueda. Era curioso, sentía más ganas de llorar. Creía que era imposible, que con la muerte de Konohamaru, tras asesinar a Konohamaru, había muerto cada ápice que le quedaba de su alma. Que estaba deshecho, vacío, que era una simple máquina desengrasada esperando a reventar de una maldita vez, pero, al parecer, en el sótano de su desesperación siempre había una planta más. No iba a negar que guardaba todavía una enorme frustración con respecto a su ruptura con la mujer de sus sueños. De cierta manera, ganó estar más tiempo en el frente por no cruzarse con ella. Le enfermaba el hecho de imaginársela con otro hombre, siendo feliz sin él. ¿Era egoísta? Por supuesto, y tenía derecho a ello. Toda su vida había pensado en los demás. Era comprensible que en lo referente a Sakura-chan quisiese ser el único Dactebayo. Pero una cosa era guardar frustración y algo de rencor y otra muy diferente odiarla. No la odiaba. La amaba, aún con todo la amaba. Lo dejaría todo atrás por ella. Por eso la quería lejos de él en ese momento. Naruto era una nave directa a un agujero negro, un viaje sin retorno a la nada. Aunque eso no quitaba que se estuviese flagelando mentalmente por ser tan duro. No pensaba ni un cuarto de lo que había dicho. Quizás estuviese celoso pensando que Sakura estuviese realmente enamorada de Sasuke y por eso hubiera roto con él. No tenía respuestas, así que más había buscado él solo, y sus celos le habían llevado a esa conclusión, pero no la odiaba ni por asomo, ni la veía como una sanguijuela desde luego. Pero el alcohol y las ganas de alejarla de él le habían hecho actuar por instinto, ser visceral. Y ahora se sentía aún peor. Joder, menos mal que tenía un remedio. Tanteó buscando desesperadamente su botella de sake número 1000, o Kami sabe qué número, pero su embriaguez le hizo caer en su sucio suelo. Su cabeza impactó con fuerza contra la moqueta pringosa, mientras una marea de botellas y comida a medio pudrir inundaba el lugar. Desde el suelo, el Uzumaki presionó desesperadamente los dientes a Arg. Maldita sea, zorro asqueroso. ¿Cuánto tiempo más vas a mantenerme con vida?, le preguntó en la vida real en lugar de hacerlo en el paraje mental. El zorro simplemente le ignoró y siguió durmiendo. Lo tenía todo vigilado, y así seguiría hasta que las dos neuronas de su cachorro volviesen a patinar y chocasen por accidente, y se le ocurriese que el suicidio era una estupidez. El Uzumaki se lamentó en el suelo, intentando reunir fuerzas para levantarse, pero una voz en off le hizo pararse en su plan. Hora de dejar de autocompadecerte, Naruto, declaró Kurenai, rompiéndose de golpe el entorno. Todo se volvió negro antes de que el joven Hokage abriese los ojos, y se volviese a ver en su despacho, tumbado en el sofá, con la experta en genjutsu sentada a su lado con las manos en sus sienes. El rubio tardó unos segundos en volver a hablar, digiriendo todo lo ocurrido en ese momento de su vida. Cómo tocó fondo, cómo sufrió como nunca, cómo hizo sufrir a alguien muy preciado para él. Suspiró y se pasó las manos por el rostro para reponerse. Siempre lo cortas ahí. ¿Te da miedo aparecer en tu propio genjutsu? Kurenai bromeó, intentando relajar el ambiente, respondiendo la morena con una sonrisa cómplice. No te negaré que temo verme en esos tiempos. Estaba demasiado delgada, no fue mi mejor época física, confesó la fémina, recordando cómo en esos tiempos, tras el parto de Mirai y estar de baja casi 2 años del servicio activo, no se encontraba en su mejor tono de forma. Gracias a Kami ya se había recuperado, y hoy día volvió a tener un aspecto saludable. En gran parte gracias a que Mirai ya era más mayor y quería pasar todo el día con Naruto Nii, su adorado primo, lo que la liberaba tiempo para ponerse en forma. Incluso estaba barajando volver al servicio activo en cuanto la joven empezase la academia, pero no te hacía falta realmente ver esa parte, solo me pediste volver a ver lo que ocurrió antes de que llegase ese día, explicó la fémina. En la realidad, ella llegó ese día al piso del Jinchuriki por petición de Tsunade, que ya sabía del estado del rubio y sospechaba de su motivo tras hacer la autopsia de Konohamaru y ver esas heridas de zarpazos tan características del chakra rojo. Kurenai apareció allí y le recordó a Naruto una cosa, que tenía una deuda que pagar con el clan Sarutobi, y que no tenía derecho a morir sin haberla salvado. Podría parecer una chorrada, pero para Naruto fue un balón de oxígeno. El deber había sido siempre su gasolina, su razón de luchar.
cambiar el concepto que Konoha tenía de él, ser Hokage, traer a Sasuke de vuelta, vencer a Akatsuki, salvar el mundo, conquistar a Sakura. Naruto era un guerrero, y un guerrero necesita una guerra permanente. De ahí que se sacuda el polvo, se volviese abstemio, limpie su piso y se rodee de niños. Los niños eran el futuro, y Naruto le prometió un futuro para la hoja a Konohamaru. Kurenai le acompañó como su principal apoyo en ese camino incluso. Luego fue nombrado Hokage y vio la oportunidad de dar un paso más en su plan Y, hasta ahora sí, gracias, Kurenai, tu genjutsu es perfecto para estas cosas, elogió el rubio. Era cierto, su mente le jugaba malas pasadas, quizás con la intención de suavizarlo todo. A veces eliminaba frases, o lágrimas, o a veces borraba el estado del piso, pero el Jinchuriki, conociéndose de sobra, le pidió a Kurenai que almacenarse todo lo ocurrido en un genjutsu para poder verlo en pleno detalle cuando fuese necesario. Era una vergüenza, un pecado terrible que no quería borrar bajo ningún concepto. La Yui. Hoy día Sarutobi, se levantó con tranquilidad, aunque una sospecha surcaba su mente. ¿Tienes pensado ver a Sakura sano y no? Naruto arqueó una ceja de la que se levantaba, como lo cierra a interrogación. Siempre que vas a tener una reunión con alguien relacionado con tu pasado vienes a que te meta en un genjutsu, como antes de la reunión del consejo donde decidiste ir a encontrarte con el Raikage y su ejército tú. Solo, le reveló, con un claro tono de reproche. Cuando le pidió que le recordase la muerte de Konohamaru para tenerlo todo fresco cuando los consejeros recomendaron ese genocidio que estaba seguro que le sugerirían cometer, no tenía ni idea de la solución radical que tomaría el Uzumaki. Si lo hubiera sabido, le habría metido en un genjutsu pesadilla por años en lugar de simplemente echarle una bronca de horas como si fuese un pequeño niño. Fue curioso, ahora que lo pensaba, una mujer riñendo al Hokage de Konoha, ya el postre hombre más poderoso de la historia shinobi, como riñe una madre a su hijo. En fin, nada ganaba enfadándose de nuevo, sobre todo cuando este tema la interesaba. Deberías de recordar momentos más felices si vas a verla, Naruto, sugirió, pero el rubio solo sonriente. Con ironía me encantaría, pero, para lo que voy a hacer necesito tener bien presentes mis errores, comentó con un deje de tristeza. Antes de que Kurenai volviese a intentar consolarse, Naruto intentó explicarlo, prefiero ver mis pecados por una creencia, podríamos llamarla así. Solo creo en la santidad de los buenos actos, y yo he cometido malos actos por mucho que haya tenido momentos felices. Leí en un libro junto a mis alumnos de la academia que, cada vez que hay una injusticia, el mundo se desequilibra. Cada vez que causamos el mal, el mismo cielo se oscurece y llora de vergüenza. Es mi deber como Hokage equilibrar la balanza, abrir esos cielos, mi deber con Konohamaru. Tú me lo recordaste, y es la razón, la única, por la que soy Hokage. Estoy corrigiendo todas las injusticias que encuentro, saldando cuentas con el pasado y el futuro de Konoha. Pero hay una injusticia que todavía no ha sido corregida, la muerte de un niño que no había estado tan siquiera con una chica todavía. Naruto, entiendo lo que sientes, pero de verdad que estás haciendo el bien, lo estás compañía, vestirte con hojas de las sagradas escrituras no te convierte en santo, Kurenai, aplicar justicia sí. Ese culpable sigue libre, recibiendo halago tras halago, incluso de vez en cuando descubriéndose como alguien capaz de amar cuando se junta con cierta mujer, se quejó amargamente, hablando de sí mismo como si fuese un villano, alguien indigno de ser feliz. A Kurenai le dolía muchísimo ver esa faceta de Naruto, aunque la entendía, la muerte de Konohamaru le había afectado más que a nadie. Soy amable con ese hombre porque no hay un solo segundo que no se sienta miserable por lo que hizo, pero no te equivoques, la lluvia nos empapa a todos por igual, ya él también le llegará su turno para pagar. Soy un devorador de pecados, y los míos también entran en el menú. Así que, hasta que ese momento llegue, le dejaré ser libre, es caridad, en resumidas cuentas, pero dejando siempre presente lo que hizo mal. Se quedaron en silencio unos segundos, intentando asimilar la fémina lo que acababa de oír, cuando cierta jovencita entró en el despacho a la carrera, perseguida por la apurada secretaria de Naruto. Naruto ni gritó una emocionada Mirai, que seguramente había estado esperando a oír a su madre hablar con el Hokage, señal de que había terminado de ayudar al Uzumaki con su trabajo, para entrar a jugar con el dirigente de la hoja. La apurada secretaria dirigió una muda petición de perdón al dirigente, el cual contestó que no pasaba nada con una sonrisa mientras tomaba a la infante en brazos para jugar con ella. Y, debido a la interrupción de Mirai, Kurenai no pudo intervenir más y ahondar en ese discurso del rubio,
para su frustración. ¿En qué estaba pensando Naruto? A la noche, en el hospital, una mujer de cabello rosado intentaba terminar su trabajo a tiempo con un claro gesto aburrido y cansado. Normalmente, Sakura Haruno era una mujer aplicada hasta el extremo de la obsesión, ordenada en el trabajo. Tsunade Senju no tenía la más mínima duda de su discípula. Si el informe debía de entregarse un miércoles, el lunes ya estaba sobre la mesa correspondiente, puesto que Sakura era una fiel creyente de la frase "la mejor medicina es la preventiva", y la llevaba a todos los ámbitos de su vida. Pero, ningún plan resiste el contacto con lo inesperado. Sobre todo cuando lo inesperado tiene ojos azules, pelo rubio y te hace suspirar. ¿Os creíais que realmente ella debía de estar tantas veces en el despacho de Naruto? ¿O cuidando con el de los niños huérfanos? No, todo ello lo logró posponiendo trabajo, y claro, ahora pagaba el pato. Todo el día revisando informes, aprobando partidas de presupuesto. No sabía si prefería esto o comerse la cabeza con respecto a su vaca preferido, como hacía continuamente. Sakura-chan, pensó un momento en él y ahora creía oírlo en su despacho a las 12 de la noche. ¿En serio? Debía de aclararse ya y reunir el valor suficiente para hablar con él, o se volvería loca. Sakura-chan, exclamó de nuevo esa voz, intentando conservar el tono bajo. Pero todo el sigilo se fue al garete cuando Sakura miró en dirección a su ventana, de donde venía la voz, y se encontró a su problema rubio posado en el alféizar, esperándola. Básicamente, la pelirrosada pegó un bote y desperdigó una parte de los informes por su despacho, casi cayéndose el ojiazul por el alféizar del sustona. Naruto, ¿qué haces aquí a estas horas?, preguntó la joven, entre sorprendida y sonrojada. Era pensar en él y aparecer con su capa de Hokage, dispuesta para ella. Quizás si estuviese más tranquila caería en la cuenta de que, si piensas todo el día en la misma persona, cada vez que aparecerán coincidirán ambas cosas. El rubio entró en el despacho y la ayudó a recoger el estropicio que él mismo había causado sin querer. Lo siento por asustarte, Sakura-chan, quería venir antes a buscarte, pero Mirai quería que la leye un cuento de Actebayo. Se disculpó, sonrojándose el triple la Harunobu. ¿Buscarme? ¿Para qué?, cuestionó la joven, pero Naruto no contestó, solo la tendió la mano con esa sonrisa tan suya. Quería que la acompañase, y Inside estaba gritando a voz viva que le hiciese caso. ¿Cómo negarse a algo frente a esa sonrisa? Pero, inconscientemente, miró la pila de papeles que quedaban por firmar. Podría delegar y reducir su carga de trabajo, pero le parecía injusto, era su responsabilidad. El rubio soltó una pequeña risa. No te preocupes, hablaré con tu jefa, tiene mal genio, pero creo que entenderá que te retrases por un día, propuso el Uzumaki, sonriendo Sakura de vuelta. En pureza. Naruto era el jefe de su jefa, ergo, estaba cumpliendo órdenes. Unas órdenes que deseaba cumplir desde primera hora de la mañana. Naruto la había rescatado de 1000 enemigos, pero ahora lo hacía del peor de todos, el papeleo. Salieron por la ventana del despacho entre risas disimuladas, intentando hacer el mínimo ruido posible, y se alejaron del hospital lo máximo posible saltando de azotea en azotea. Si alguien les viese, podría interrumpirlos, y no lo querían ni por asomo. Por el camino, Sakura se dirigió miradas fugaces al Uzumaki. En parte estaban motivados porque no sabía a dónde iban. Naruto insistió en que era una sorpresa. Pero por otra parte, Sakura lo miraba por puro y simple gusto. Ese era su Naruto, ese de ahí. No el estresado Jounin de la hoja en que se convirtió durante su relación con ella, no el rubio de anunciado que mostró Konoha como un trofeo, y desde luego, no ese hombre atormentado que vio en su piso hace ya tanto tiempo. Nunca estuvo tan preocupado como esas horas que se separaron desde que salió de ese apartamento hasta que lo volvió a ver en el hospital, solicitando tratamiento para sus heridas recientes. Temía en serio que cometiese una estupidez, y solo que Kurama estuviese impidiendo cada intento de suicidio del rubio la permitiera darle espacio. Si no hubiera sido por el Biju, no se habría separado de él ni para ir al baño. Pero, cuando volví a verlo ese día, lo vio diferente. En serio, fue completamente impactante. Su aspecto era en esencia el mismo, solo que sin esas cicatrices en los antebrazos, ocultadas por Kurama, mismas ojeras, misma barba, solo se había duchado y cambiado de ropa, a juzgar por la falta de suciedad. Pero quizás era su mirada, quizás su forma de hablar con las enfermeras del lugar, explicando paso a paso sus síntomas. Algo había cambiado. Era como si hubiera recuperado las ganas de luchar. No entendía a qué se debía, pero lo agradeció tanto que olvidó de inmediata esas palabras tan hirientes del rubio.
Y después vino lo de la academia, lo de su nueva vitalidad, y, cada vez más, veía a su Naruto volver. Ese Naruto aventurero, osado, bromista, su vaca. Y ahora lo tenía ante ella, llevándola hacia lo desconocido. ¿Qué estaría tramando? Cuando llegaron a un claro del bosque de los alrededores de Konoha, pudo hacerse una idea, un par de mantas en el suelo, una cesta con algo de comida y el cielo estrellado sobre ellos. Se trataba de una cita. El corazón de la Haruno se volvió loco en su pecho. Me preguntaba: ¿querrías ver las estrellas conmigo, como cuando íbamos de misión con Kakashi-sensei? Sakura-chan la preguntó con un suave sonrojo totalmente adorable. Sanaro, habían tenido decenas, cientos de citas, y seguía poniéndose así cuando la pedía algo romántico. Ahí estaba esa faceta dulce del rubio, tierna e infantil. No infantil como cuando hacía el orioke, no, infantil de inocente. Adoraba ese toque, tuvo que hacer un esfuerzo para que sus rodillas no temblasen y la dejasen tirada vale, pero solo porque me has rescatado de todo ese trabajo, se hizo la dura, para luego sonreírse ambos al entender el comentario y tumbarse juntos, en la misma manta. Naruto había traído dos, era un caballero y suponía que a lo mejor la pelirrosada prefería tener su espacio, pero la Haruno no le dio opción, iban a compartirla, como cuando hacían equipo. Se tumbaron juntos, ambos mirando hacia arriba, peligrosamente cerca pero sin que se pudiese decir que era algo más, parecían dos amigos descansando, y contemplaron el cielo nocturno en silencio, con cada estrella brillando. Estuvieron así unos minutos, hasta que la Haruno, tumbada a la izquierda del rubio, se atrevió a sacar un tema de conversación: es precioso, Naruto, elogió, sonriendo el Jinchuriki. No era una mentira, el cielo estaba perfectamente despejado y la temperatura era agradable gracias al calor que desprendía el Jinchuriki, era un momento agradable. General, gracias. Quería verlas contigo, y en la ciudad había contaminación lumínica, así que pensé que era una buena idea venir aquí, explicó, pero la Ojihade empresarial con una sonrisa ladeada y griega: que aquí no nos vayan a molestar con el trabajo no tiene nada que ver, no, añadió una juguetona Sakura mirándole de reojo, riendo sonoramente. Naruto, tocado y hundido, Sakura le leía como un libro abierto. Rieron durante unos instantes, para luego mirar fijamente Sakura al Jinchuriki y reunir el valor para hablar. Naruto, querría hablar contigo de nosotros, comentando, deslizándose un mechón de pelo tras la oreja, como hacía siempre que estaba nerviosa. Naruto fijó sus ojos en ella, también nerviosa. Sakura-chan. Me deja a mí antes. Es que es importante. Sakura tragó hondo y le dio la señal para que hablase. Cuando Naruto se ponía así de serio era que no la iba a dejar indiferente, y el que se rascase la nuca, como cada vez que estaba nervioso, la indicaba que la convenía escuchar. Querría pedirte perdón por lo que te dije ese día, en mi piso, hace más de un año. La Haruno torció un poco el gesto, era un recuerdo desagradable, pero en serio que no guardaba rencor por ello. Era tan vaca que seguía comiéndose la cabeza con eso. Estaba tocando fondo, y lo pagué contigo. Te juro que no pienso nada de lo que dije, ni lo he pensado jamás. No hay un día que no me arrepienta de ello, Sakura-chan, confesó un dolido Naruto, girándose completamente Sakura para mirarle mientras le ponía una mano en la mejilla. No tienes que disculparte, Naruto. Estabas mal, y a mí no me afectó. Bueno, lo hizo, pero entendí que lo hiciste sin pensar, porque estabas mal. La joven apartó la mirada, avergonzada, antes de sacar el tema que la atormentaba, y porque yo te había hecho daño antes, declaró, girándose ahora Naruto para mirarla completamente y tomarla de la mano. No digas esas cosas, Sakura-chan, ves como si la había afectado. Sí. Creía que la culpa era de ella, cuando no era así realmente, ni por asomo. La ruptura se dio porque quizás no era su momento, y esa bronca en su piso fue por culpa exclusiva de Naruto. Ella solo fue a intentar ayudar, no se merecía eso, pero lo hice. Naruto, te hice daño cuando salí corriendo cuando me propusiste matrimonio, confesó la fémina con una lágrima resbalando por su mejilla. No. Estaba preparada para eso, pero no era excusa para huir, te merecías una explicación. Lo siento, cuando lo dejamos, yo no lo hice por querer a Sasuke, te lo juro, lo hice por miedo, no me veía a tu altura, intentó explicar, notando su mente atorarse, quería expresar demasiadas cosas, su angustia por tenerlo lejos, su incapacidad de querer a nadie más que él ni aún intentándolo.
sus deseos de que fuese feliz, y una confesión más salió de sus labios: no me veo a tu altura. Naruto abrió los ojos con sorpresa, para luego fruncir el ceño. Si tú no estás a mi altura, que me has salvado la vida 1000 veces y sonreír 10.000, significa que moriré solo, dijo el rubio, saliéndole las palabras de lo profundo de su alma. La joven se sonrojó ante esa frase. Ese poder de Naruto de apartar cada fantasma de la Aruno de forma tan simple seguía pareciéndola un misterio insondable. El rubio alarmante de nuevo al verla sonrojada, viendo lo obvio, cada uno había acudido allí pensando lo mismo, y decidió ser un poco más agresivo. Hagamos una cosa. Ya que ambos nos sentimos culpables y somos tan vaca que no estaremos tranquilos hasta que sintamos que lo hemos compensado todo, te propongo algo. La Aruno centró toda su atención en Naruto. Cierto, lo había calcado, ambos eran tan cabezotas que se sentirían culpables eternamente si no hacían algo por el otro. Tú haces por mí algo aquí y ahora, y yo hago por ti algo aquí y ahora, y así estamos en paz. ¿Qué te parece? La Hokage sonriendo, limpiando a Naruto la marca de sus lágrimas del pómulo con su pulgar en un gesto tierno, habiéndose sentido cómoda. Su vaca siempre ganaba un 10 en atención. Como me pides hacer algo raro, te mando a tu despacho con tu papeleo de un puñetazo, comentó, medio en broma, medio en serio, aunque su interior tenía muy claro lo que iba a pedirle y era bastante explícito. Naruto se rió antes de explicarse. De Ero-san solo heredé el gusto por no tomarme la vida en serio, Sakura-chan, es más, tengo claro lo que quiero pedirte, pero, las damas primero, ofreció, y la Aruno estuvo pensándolo unos segundos. Su primera opción estaba descartada, pese a las protestas de su interior, demasiado atrevida, pero pronto se le ocurrió una segunda. Una que la hizo sonreír con algo de malicia. Incluso cántame algo, ordenó. El rubio abrió los ojos con sorpresa. Joder, se imaginaba de todo, salvo eso, iba a preguntar confuso, pero Sakura se rió y se explicó: últimamente te veo muy musical siempre que te encuentro, siempre con una canción en mente. Cuando me tarareaste esa canción en tu despacho, me gustó mucho, así que quiero que esta vez me lo cantes en serio. Y no te voy a negar que, cuando te veo cantándole algo a Suki-chan, tengo envidia, así que quiero que lo hagas bien. Cántame algo que me guste, o me enfadaré como ella, amenazó en bromas, aunque la reacción de Naruto fue como si lo hubiera dicho en serio. Canto mal, Sakura-chan, lo de Suki-chan lo hago porque, no sé la razón, ella solo se duerme así, pero realmente canto muy mal, se intentó excusar, sonrojado, pero la Hokage no iba a dar su brazo a torcer. Y menos tras verle ponerse así. Era divertido. No cantas tan mal, vaca, además, ¿quién te va a oír aquí? Solo estamos tú y yo. Si cantas muy mal te paro, no te preocupes, añadió, mordiéndose el dedo índice con un gesto travieso y mirándole fijamente. Le gustaba pincharlo de vez en cuando, era divertido. El rubio tragó hondo, y por unos segundos miró al cielo, buscando una buena canción. La fémina estaba intrigada. ¿Qué la cantaría? ¿Algo de Los Rodantes? Rock más moderno. El Uzumaki se sonrojó de golpe unos segundos, se aclaró la garganta y se disciplinó antes de empezar. Tenía la canción perfecta. Este Romeo está sangrando, pero no se ve la sangre, comenzó a cantar con la voz algo temblorosa. Sí, esa era la mejor idea que había tenido en toda su vida. Si no se atrevía a decir lo que sentía con sus propias palabras, usaría una canción perfecta para ello. Sakura en un principio no captó qué canción era, ella se esperaba algo más animado y no tan melódico y profundo, aunque su subconsciente sí que parecía enterarse. Su piel comenzó a ponerse de gallina al ritmo de las palabras: It's nada but some sentions, tactis old dog kicked up. La voz de Naruto comenzó a ser más firme a medida de que ganaba más confianza. Sakura-chan no le había cortado, ergo no lo estaría haciendo tan mal. Incluso parecía hipnotizada, seguramente intentando averiguar qué canción era. Ahora no puedo cantar una canción de amor, como debe ser. Bueno, supongo que ya no soy tan buena, pero cariño, soy solo yo. Sakura abrió los ojos con sorpresa mientras la temblaba el labio inferior. Joder, que si la conocía. Naruto, murmuró lo más bajo que pudo, con sus ojos humedeciéndose y su corazón latiendo a 1000 por hora. La encantaba la parte que venía ahora, y más si se la cantaba él. Yo, te amaré, baby. Siempre, sus zafiros se clavaron con fuerza en sus jade, y ella se acercó más a él, hipnotizada, enlazando sus manos con él. Decía que cantaba mal, a ella la estaban dando ganas de llorar de alegría de lo bien que sonaba.
Su Naruto era perfecto, al menos a sus ojos, y lo era porque sus imperfecciones también la hacían sonreír, y estaré allí, por siempre. Y un día, el rubio comenzó a susurrárselo, acercando cada vez más su rostro. Nariz frotándose con nariz, aliento contra aliento, en ese mundo, en ese instante, solo existían dos personas, siempre. La Aruno no pudo resistirlo más, y se lanzó a besar sus labios con hambre. El hambre acumulada de más de un año sin estar en sus brazos, sin saborearlo, sin sentirse suya, esa confesión de amor era lo que más quería oír desde que rompieron. Que Naruto la seguía amando, que no se había olvidado de ella, que no lo había perdido. Por su parte, Naruto correspondió al beso, dándose un respiro entre tanta melancolía. Sakura generaba en él paz, satisfacción, la sensación de estar exactamente donde quieres estar. Sus besos habían sido siempre algo que había echado de menos, incluso antes de recibir el primero. Sakura Aruno, la mujer de sus sueños. Como continuaba la canción. La que amaría hasta que las estrellas dejasen de brillar, hasta que los cielos ardiesen y las palabras dejasen de rimar. A la que seguiría amando cuando llegase su muerte. Para siempre. Se estuvo besando con fiereza hasta que la Aruno, entre lágrimas, consiguió hablarlo. Yo también, vaca, yo también, yo también, yo también, repitió emocionada, besándolo una y otra vez, disponiéndose incluso sobre él, dando rienda suelta a toda esa pasión guardada. Internamente, Naruto agradeció que todo fluyese, y que volviesen a hacer el amor en ese claro como cuando estuvieron juntos. Su petición para ella era que durmiese abrazada a él toda noche, hasta el final. Para siempre. Fin del capítulo. Capítulo 9, Montaña de cadáveres. Sabéis. La suerte es algo relativo. En serio, para gente como Sakura era difícil definir de manera precisa lo que era suerte. ¿Algo que te favorezca en un momento concreto? Aproximado al significado de suerte, sí, pero eso mismo podía ser tu perdición después. La suerte de unos es la desgracia de otros, o al menos eso la decía su maestra, aunque se refiriese más al júbilo de sus rivales en el mundo de las apuestas que a la vida en sí. El caso es que ella prefería no pensar mucho sobre la suerte. Su lado analítico veía que era un conjunto de probabilidades y factores que daban lugar a un determinado acontecimiento, la teoría del caos, básicamente. Pero, a lo largo de su vida, había acabado adoptando una máxima de Shakespeare: hay más cosas bajo el cielo, Horacio, que las que defiende tu filosofía. Si todo era un conjunto de factores que hizo a su vaca sufrir esa infancia y aún con todo elegir salvar el mundo, ¿qué posibilidades había de que alguien tan excepcional como Naruto recibiese al Kyuubi entre los millones de aspirantes a salvador del mundo? Quizás eso era la suerte, quién sabe. El caso es que respetaba a la suerte, aún no entendiéndola. Y, por el momento, parecía que la suerte la respetaba a ella. A trompicones, no lo iba a negar, pero la respetaba. Naruto la amaba. Y ella le amaba a él. El día siguiente a su cita mágica con su vaca, amaneció abrazada a su rubio, desnuda en medio del bosque, pero feliz, tranquila, sin tan siquiera sentir frío gracias al calor que desprendía el Uzumaki. Nunca se sintió tan en paz como en ese momento. Tanto fue así, que ese día Konoha no tuvo Hokage, ni la subdirectora del hospital. No salieron de ese claro, incluso Naruto cazó algo para comer. Y a la noche ella no pudo dormir sola, y apareció en el hogar del rubio para dormir con él. Y lo volvieron a hacer una y otra vez. Tenían muchísimo tiempo que recuperar. Solo su sentido del deber impidió que se ausentasen del trabajo 2 días consecutivos, pero no impidió que siguiesen durmiendo juntos. Y así toda la semana. No era oficial, pero Naruto la esperaba cada noche para dormir. Volvían a ser pareja, aunque no fuese público, y eso era de agradecer a la suerte. Pero, como había dicho antes, la suerte es algo relativo. Cierto es que era feliz, pero había algo que la tenía intranquila. Una voz interior, un mal presentimiento. Algo que roía la materia gris de su cerebro, algo relacionado con su vaca. Sakura era la persona que mejor conoció a Naruto con muchísima diferencia. Cada gesto, cada signo, la Aruno sabía interpretarlo. Y, aunque ahora lo ocultaba tras esa madurez que también le sentaba, la Hokage podía olerlo. Algo atormentaba al rubio. Algo le preocupaba. Se olía que tenía que ver con Konohamaru. Era la única pieza que le faltaba en su rompecabezas, pero no quería forzar la máquina tan pronto preguntándole al rubio. Tenía tiempo para lograr averiguarlo poco a poco aún con todo. Además,
Había algo que a corto plazo era más apremiante, las busconas. Si antes estaba celosa, ahora más maldita sea. Ahora era su vaca de nuevo, las arrastradas habían pasado a ser su problema por derecho propio, era como ver cómo otras personas se intentan comer tus gangos de fresa. En primer lugar, Yuga Uzuki. Algo guapísima, profesional, pelazo. Cuando Naruto insistió en incorporarla de nuevo a su escuadrón personal de escolta, aún contra el criterio de Sasuke, la Aruno achicó los ojos. ¿No estaría interesado también en ella no? A ver, que sabía que eran celos infundados, Naruto nunca había prestado antes interés en ella, pero ahora no apartaba su mirada de la fémina Ambu. Le había descubierto ya varias veces mirándola fijamente mientras ella trabajaba, a veces con una intensidad extraña. ¿Qué se traía con ella? Y Sasuke no le fue de mucha ayuda, insistía en lo obvio, que Naruto solo tenía ojos para una mujer, para una pesada y en exceso celosa mujer, pero le añadió un motivo más a su preocupación, ella también miraba a Naruto. Y lo hacía con una firma de mirar que a Luchia ponía de los nervios. Se había ocupado de tenerla siempre acompañada cuando acompañaba al Hokage incluso, por si acaso. Y, si no fuese poco esa diosa de pelo morado, su némesis volvió a aparecer, buf. Como odiaba no poder odiar a esta última mujer, Yashi-sama, Hinata, Hanabi, bienvenidos saludó con jovialidad el Hokage escoltado por su consejero Nara, a los tres Hyuga, el hombre de rostro adusto y las dos atractivas jóvenes, que le devolvieron el saludo, cada uno a su manera por supuesto. Hanabi fue la única que saludó de una forma cercana a lo normal. Se sonrojó ligeramente cuando Naruto la escuchó, pero por lo demás estuvo impecable. Hinata, en cambio, a poco estuvo de explotar como una olla a presión de lo que se sonrojó cuando Naruto la guiñó un ojo. Aunque el acabó se fue Yashi, con esa cara de asco que llevó desde el minuto 1, el Uzumaki se preguntó si había matado a algún familiar suyo en lugar de solo hacerse con el puesto que ambicionaba y privarlo de su venganza contra Kumo al firmar la paz con la Nación del Rayo. Hokage-sama, saludó con un tono duro, pasando a sentarse junto a sus hijas. Sin ganas de tener conversaciones insulsas, el Ojiperla fue directo al grano, nos mandó llamar, no el tono seco era más que palpable, incluso sus hijas a revolverse incómodas en sus asientos. Naruto sonoro aún así, apoyándose en la ventana del despacho Hyuga-sama, percibo por su tono de voz que no está muy conforme con mis últimas decisiones, comentó el joven Hokage, sosteniéndole la mirada y así, pero sin contestar. No le apetecía retar al Hokage, por mucho que le desagradase, Yashi-san, agradecería sinceridad hoy, no deja de ser el líder de uno de los clanes más importantes de Konoha, su opinión me interesa, tómeselo de ser sincero como una orden si así se siente más cómodo, proporcionó el ojiazul. Yashi mantuvo la mirada unos segundos más. Para luego recoger el guante, como esperaba Naruto. Naruto conoció a Yashi, aunque no había cruzado apenas palabras con él en toda su vida, un hijo de la guerra, un shinobi de la vieja escuela. Solo entienden de sangre, y de órdenes. Como ahora no puedo evitar sentirme molesto por su gestión del asunto de Kumogakure no Sato, sobre todo teniendo en cuenta la situación global, comenzó a exponer. Asintiendo el Uzumaki para que continuase, esa aldea es un nido de alimañas y de traidores, intentaron secuestrar a mis hijas cuando eran niñas. Entendí que durante el mandato de Godaime no se tomasen medidas esa contranación, con la Cuarta Gran Guerra y después esa situación internacional tan inestable, pero ahora, usted contaba con el apoyo de Iwaizuna, y Kiri no estaba en condiciones de plantearnos problemas, era la oportunidad de deshacernos de un enemigo, tendría que haberlos destruido, sentenció, mientras Naruto se mantenía sereno. No iba a negar que el asunto del intento de secuestro a Hinata y a Nabi le enfadaba, y que en realidad entendía el rencor de Yashi mejor que nadie, a un segundo estuvo de destruir Kumo de un ataque hace poco más de un año. Pero Rokudaime Hokage debía de ver más allá. Naruto Uzumaki debía de ver más allá. Hyuga-sama, destruimos a nuestros enemigos al convertirlos en nuestros amigos, declaró el rubio, apoyado todavía en la ventanal. La luz a su espalda le daba un toque místico, incluso a los Hyuga les era difícil mantenerle la mirada por culpa del sol. Parte del plan de Naruto, por supuesto, entiendo su preocupación con respecto al intento de secuestro de sus hijas, le recuerdo que mi propia madre lo sufrió con anterioridad, y solo la intervención de mi padre evitó que tuviese una vida terrible por delante, Yashi asintió, recordando ese incidente. Más razón tenía entonces, eran incluso reincidentes, pero, permítame recordarle un detalle. Kumo cambió de dirigente.
La aldea que intentó esos secuestros fue la aldea de Sandaime Raikage, y hoy día Kumo es la aldea de Yondaime Raikage. Un dirigente que, si bien tiene un genio de 1000 demonios, tiene un claro sentido del honor. Su administración pidió perdón oficial por esos intentos de secuestro, ajustició a los responsables y no ha vuelto a reincidir desde entonces. Si Godaime Raikage resulta ser más taimado, tomaremos, pero hasta entonces, la paz es una opción apetecible e inteligente, sobre todo medidas para nuestro cansado ejército. Prefiero una buena guerra que una mala paz, repuso Yashi, sonriendo de lado Naruto. Buen punto, aunque inexacto, y por qué no una buena paz. Actualmente, las 5 grandes naciones están hermanadas y los dirigentes unidos. Puede que Kumo, por orgullo puesto que ha tenido que ceder al final a la alianza del resto, se muestre distante, pero esta paz también les beneficiará a ellos. Y las naciones intermedias, gracias a las ayudas de las grandes, están volviendo a florecer, y están superando sus viejos rencores, beneficiándonos a todos con su comercio. ¿No es eso una buena paz? Sus hijas no tendrán que matar a puñaladas a un niño por un trozo de tierra en la frontera. Cualquier padre lo firmaría, dejaría caer. La mera mención de matar a alguien hizo que Hinata mirara al suelo, incómoda. Ya se lo esperaba el rubio, por eso estuvo más atento a Hanabi en ese momento. Y la ojiperla menor, para su esperanza, también emitió un ligero gesto de incomodidad. Bien, no había salido al padre, al cual claramente no le importaba que sus hijas se bañasen en sangre si eso engrandecía al clan Hyuga. Lo dicho, un adulto roto, uno que Naruto no estaba dispuesto a arreglar. Viendo su reacción a mi política exterior, temo por la que tenga con respecto a la política interior. Exiliar a los consejeros fue un error. Está claro que necesita de su experiencia. Visto lo visto, atacó veladamente Yashi. En su juicio, Naruto era un ingenuo que les iba a llevar a todos al desastre. La paz solo es un periodo para fortalecerte para una nueva guerra, y Konoha le estaba dando esa posibilidad de fortalecerse a todos sus enemigos, incluso los estaba ayudando como en el caso de Kiri. Era cuestión de tiempo que se encontró una guerra a 4 frentes. Veía imposible que esta paz fuera auténtica. Eso daba mucha pena a Naruto. Yashi era un hombre incapaz de ser feliz. Visto lo visto, Koharu y Omura pidieron el traslado voluntario a la estratégica y vital isla de Nuu. Hyuga-sama, Hinata y Hanabi se miraron de reojo. ¿En serio pidieron el traslado a ese infierno congelado? Desde la citada isla, tiritando con violencia y estornudando en el interior de una cabaña destartalada, arrimados al fuego. Ambos ancianos gritaron que comillas claro que no. Son 2 auténticos héroes. Ya he ordenado bautizar 2 parques infantiles con sus nombres, y los artesanos locales les van a hacer una estatua conmemorativa. Podía parecer burla, pero era en serio. Naruto quería que se recordase a Omura y Koharu en Konoha, sobre todo lo que les ocurrió por conspirar en exceso, al igual que, ahora que estamos en tiempo de paz y viendo heroicidades por doquier, es hora de que el clan Hyuga cumpla con su papel en todo esto. Quiero que eliminen de inmediato la división en castas, anunciado, arqueando una ceja Yashi con asombro, y luego con furia, mientras sus 2 hijas abrían los ojos con sorpresa y horror. Eso era una declaración de guerra. Shikamaru, de mientras, apretó los labios, comenzaba a girar la regla. ¿Cómo ha dicho? Creo que no le he entendido bien, repuso el veterano Hyuga, buscando amedrentar a ese advenedizo. No solo su mirada le indicaba a Naruto que estaba metiéndose en terreno pantanoso. Un Hokage jamás se metía en los asuntos internos de un clan. Era una regla no escrita. El Hokage dominaba la aldea, y cada líder de clan era el Hokage de sus propios recintos de clan. Un statu quo que Naruto estaba rompiendo con esa petición. Pero el Jinchuriki, lejos de amedrentarse, continuó sereno, tranquilo, como si no hubiera dicho nada importante. Le digo que la presente administración desea la eliminación del sistema de castas del clan Hyuga. Es mi intención, como sexta sombra del fuego y soberano de la aldea, que destruyan el sello del pájaro enjaulado, eliminan el sellado de cada miembro del bouquet y les integren de manera plena como miembros del clan y de la hoja. Mantuvo el desafío el ojiazul, clavando sus zafiros en los ojos perla de Yashi, que tuvo que utilizar a cada ápice de su sangre fría para no atacar al Hokage ahí mismo. ¿Quería eso el rubio con ese ataque frontal? ¿Sabe Hokage-sama? Me parece que ha estado manejando información errónea. El bouquet ya está plenamente integrado en el organigrama del
clan, y cumple la sagrada misión de defender al Souke de agresiones externas, como Misambu conmigo, y no necesito para hacerlo de un sello con inquietantes efectos secundarios al usar. Shikamaru tuvo que contener su sorpresa, a veces se preguntaba si Naruto se había hecho pasar por tonto toda su vida para sorprender en momentos como este, y lo de que están plenamente integrados. ¿Acaso no es cierto que solo la rama principal tiene derecho a desarrollar plenamente su Byakugan, mientras que la secundaria está obligada a limitarlo? Eso es contraproducente para los intereses de la aldea, como se anunciará en la versión oficial. Para explicar la decisión de hoy, contraatacó el rubio, demostrando implícitamente algo que desagradó al patriarca Hyuga. Naruto se había informado bastante sobre ellos. Esos datos no eran de dominio público. ¿Quién sería el espía en sus filas? Uzumaki-san, farfulló entre dientes el anciano, dejando de lado aposta su tratamiento de Hokage al rubio. Considerado esto un asunto entre clanes, más bien, veo que se ha informado sobre las costumbres de mi clan, pero no de forma adecuada. El sello no es un arma de división, sino una herramienta de unión. Sirve para mantener segura nuestra herencia genética, y además para conservar nuestra disciplina de clan. La rama secundaria es indisciplinada por naturaleza, burda, si no tuviese el sello se echaría a perder, y con ello todo el clan. Expuso el clásico discurso que ofrecían a cada persona externa al clan que preguntaba por el sello del pájaro enjaulado. Normalmente, eso bastaba, entre clanes era una norma no escrita respetar las tradiciones de cada clan o nación, por brutales que fueron. Solo había que ver cómo todas las naciones corrieron un tupido velo sobre las pruebas de la niebla sangrienta de Kiri. Pero Naruto no era uno cualquiera, permítame dudarlo, mi fuente del clan Hyuga era un excelente shinobi, y todo a pesar del sello, no gracias a él. Es más, el sello casi le hace desertar de la aldea. Yashi iba a inquirir sobre la identidad de ese shinobi, básicamente para castigarlo por revelar información de clan, pero el ojiazul se le adelantó. Si se lo pregunta, es una fuente confiable. Hablé muchísimo con Neji Hyuga sobre la división en castas antes de la guerra. Los tres Hyuga allí presentes se quedaron en silencio de golpe. Las hermanas, por tristeza, ambas adoraban a su primo, y recordaban su amistad cercana con Naruto, le echaban muchísimo de menos. El patriarca, en cambio, lo hacía por incomodidad. Que Neji fuese la fuente de Naruto implicaba que lo era él indirectamente, puesto que Yashi preguntó personalmente su instrucción tras los exámenes Chunin, con la idea de enlazarlo con una de sus hijas y ponerle a dirigir el clan en un futuro. Un grave error. Visto lo visto, Neji tuvo una infancia difícil, pero eso no quiere decir nada. Naruto suspiró, tocaba hacer un último intento. Yashi-san, ese sello es una salvajada, ya es hora de acabar con eso. Cuando activan ese sello, la víctima sufre como si le estuviesen asesinando lentamente, grita. Tengo testimonio directo de alguien que lo sufrió, y eso sin contar su efecto cuando no se activa. Usted vio a su sobrino, estaba derrotado, sin esperanza, en seria creencia que solo había venido a este mundo para ser una herramienta del destino. Creció con rencor y odio, y solo porque perdió contra mí pudo ver que había algo más. Ahora piense en el presente, ¿cuántos Neji Hyuga puede haber en la rama secundaria? Auténticos prodigios que van a crecer llenos de odio. Si elimina la división en castas, puede salvarlos. Solo tiene que acabar con el sello, ofreció, deseoso de equivocarse por primera vez al juzgar a una persona, pero, en eso, el rubio era infalible. Para su desgracia el sello es parte del patrimonio de mi clan, y algo necesario para garantizar nuestra pureza racial. Lamentándolo mucho, he de rechazar su petición de eliminarlo, sentenció, dándose ya inicio sí que sí a las hostilidades. Por un lado, un Hokage con una firme convicción en saltarse la tradición. Por otro, el clan más poderoso de Konoha defendiendo su patrimonio. Hinata y Hanabi se tensaron, incómodas. Oficialmente, debían de apoyar a su padre, pero realmente opinaban como Naruto. La división en ramas era una barbaridad, pero no podía decirlo. Naruto cambió el rictus de golpe, de uno conciliador a uno serio, severo, y Yashi tuvo que admitir algo. Ese chico podía amedrentar cuando se ponía así. Hyuga-sama, ese sello no es patrimonio de su clan. Remontémonos a los orígenes de la hoja. El rubio apoyó sus manos en la mesa, ofreciendo una imagen esbelta, fuerte, invencible con esa capa a los hombros. Hanabi se sonrojó, y se fijó en que su hermana también lo hacía. En estos momentos se entendía muy bien los gustos de Hinata. El clan Hyuga, un clan poderoso con un doujutsu único, baraja sus opciones, unirse a la hoja, o permanecer aislado.
La segunda opción tiene como riesgo ser atacados y destruidos por alguna de las potencias emergentes, pero la primera es peligrosa para su pureza racial. Temían que sus miembros se mezclasen con otros clanes y su doujutsu se diluyese, como ocurrió a la postre con el clan Senju. Así que, para evitarlo y lograr su adhesión, Sodaime Okage ofreció una solución. Como parte de la dote de su mujer, conseguiría un sello que solventase el problema, un sello capaz de anular el doujutsu Hyuga y la fecundidad de sus miembros, un sello que garantizaría el control absoluto del clan Hyuga a su líder. Y que, a la postre, motivó su unión a la aldea de la hoja. Dígame, Hyuga-sama, ¿cuál era el apellido de la mujer del primer Hokage? Yashi sostuvo la mirada al rubio, asqueado porque el ojiazul hubiera sido tan minucioso a la hora de leerse los archivos del origen de Konoha. Uzumaki. Mito Uzumaki, nuestros sellos son los mejores, solo un sello Uzumaki podría ser tan perfecto. Pero se preguntará, ¿a mí qué más me da su origen, puesto que ahora es nuestro sello? Es que resulta que Mito Uzumaki dejó un registro detallado del sello. Y revisando esos minuciosos informes, he podido ver algo. El clan Hyuga lo modificó con posterioridad. Me equivocó. Yashi gruñó ligeramente, mirando a un lado. Es comprensible, se dijeron. Joder, tenemos un sello que evita que nos roben el doujutsu directamente, o por medio de nuestro simiente o vientres. Pero, ¿y si sufrimos un golpe de estado por los miembros rasos del clan y decidió que, ya que el sello les salvaba del enemigo externo, ¿por qué no del interno? Un par de retoques, borramos un kanji o 2Y. Listo. Ahora el sello tiene el mismo efecto, pero también mata lentamente y con dolor. Y, como consecuencia, tenéis un grupo de shinobi que tienen que elegir entre obedecer, o morir. Eso. Creo que se llama esclavitud. La obediencia es deber, como Hokage debería de saberlo. La obediencia por miedo es mucho menos efectiva que la lealtad, Yashi. Es 1000 veces preferible que me obedezcan por lealtad, a que lo hagan por miedo o por obligación. Y tengo la herramienta perfecta para que el Bouke obedezca por lealtad, el sello original. Como Uzumaki que soy, solo tengo que añadir los kanji borrados por esa modificación hecha por el clan Hyuga, y ya no habrá más esclavos. Si se activa el sello, simplemente no podrán usar el Byakugan ni tener descendencia, y ese efecto solo durará hasta que se desactive. Su pureza de raza quedará sin tocar, y todos ellos serán libres. Es más, aumentaría su seguridad, puesto que podrían ponérselo también a los miembros de la rama principal y así evitar el riesgo de secuestro. No veo razón alguna para no acceder. Hyuga-sama, ofrecido de nuevo. Cualquier persona con un poco de humanidad accedería, pero, Yashi era un hijo de la guerra. Y un hijo de la guerra no confía en las palabras, ni en las emociones. Solo entiende de sangre, orgullo y acero. Un hijo de la guerra, un adulto roto, solo adora a un dios, al miedo Hokage-sama. Empezó a hablar, con furia. Destilando de sus palabras, el clan Hyuga ha defendido sus tradiciones durante siglos, nos enorgullecemos de ellas, nos convierten en lo que somos. Intentar arrebatarnos eso es una declaración de guerra, amenazó, pero el Uzumaki no se iba a amedrentar. No, simplemente respiró hondo, y decidió ponerse más serio. Lo que os convierte en lo que sois es el Byakugan y la voluntad del fuego. Ya sí, pero, si amenazas con una guerra civil, antes déjame exponerte algo. ¿Qué ve ahí? Hyuga-sama preguntó, dirigiendo su mirada al trono Hokage. El Hyuga por un momento meditó su respuesta, para luego hablar. El trono Hokage no me refiero a su nombre, sino más bien a su composición. ¿De qué está hecho ese trono? Reformuló la pregunta, quedándose en silencio los allí presentes. Ni tan siquiera Shikamaru sabía a qué se refería el rubio madera. Naruto-kun intentó romper la tensión a Navi, pero la sonrisa ladeada del dirigente indicó que esa no era la respuesta. Vosotros veis madera, pero solo porque no entendéis su significado auténtico. Yo veo lo que realmente es, una montaña de cadáveres. Una pila de cuerpos, una tan alta que no llegas a ver la cumbre, una tan extensa que atraviesa las nubes y sigue su camino, rodeada de buitres y demás carroñeros. Cuerpos de shinobi, de civiles, de hombres, mujeres, niños, de vuestros padres, de los míos. ¿Y sabéis qué es lo que hay en la cumbre? Continuó, para acto seguido sentado en el trono y dirigir esos ojos azules a Yashi Hyuga. Yo estoy en lo más alto de esa pila de cadáveres, en pie, mirándolos uno a uno. Veo los cuerpos de mis padres contribuyendo a este trono, en silencio, atravesados por la garra de Kurama, el de mi padrino, mojado por el agua de Ame, el de Neji, atravesado por decenas de estacas de madera. Veo cada cuerpo,
cada víctima de este sistema, y todos ellos me devuelven la mirada con esos ojos vacíos, sin vida, desde esa montaña, lo veo todo, y ellos me ven siempre. Entiendo que no seáis capaces de imaginároslo en plenitud, solo otro Kage puede entenderlo al 100%. Sé que quería este puesto Yashi-san, y le adelanto que no lo pensó bien. No deja de ser una montaña de cadáveres en putrefacción, me pone enfermo. Naruto dirigió su mirada a un punto aleatorio del horizonte, claramente vislumbrando frente a él esa montaña de cuerpos. Su expresión de asco hizo estremecerse a las féminas presentes. Odio su olor, su altura, su falta de aire puro, me asfixia, me asquea, pero, para mi desgracia, debo de honrarla. Cada persona que ha acabado amontonada en este trono murió con un solo deseo, que su muerte significase algo. No morir en vano. Murieron por 1000 motivos: la grandeza de Konoha, la supervivencia de sus seres queridos, por riquezas, por órdenes, incluso por accidente, pero todos ellos esperan desde esta pila de cadáveres que su muerte no sea en vano. Y es mi deber darle un motivo. El rubio presionó con tal fuerza los sideros de la silla que se astillaron, haciéndole heridas en las manos. Y, con su expresión fiera, enseñó las palmas ensangrentadas a Yashi Hyuga. La sangre goteó sobre los informes firmados del Uzumaki, pintando de rojo el impoluto blanco, y los ojos azules del rubio marcaron igual al Hyuga. Jamás podría olvidar esa mirada. Tengo mis manos manchadas de esa sangre desde que acepté este puesto, y tengo claro mi objetivo. Konoha fue creada para proteger al débil, ayudar al indefenso, como un reino de conciencia. Y, bajo mi reinado, será un reino de conciencia, o no será nada, sentenció, esperando la respuesta de su interlocutor. Sabía que había sido impactante, tanto que Shikamaru, como las hermanas Hyuga estaban sin palabras. Pero Yashi Hyuga sería más difícil. El patriarca de las dos lunas tragó hondo y endureció el rostro. Chiquillo, llevo defendiendo esta aldea desde que tú llevabas pañales, te puedo asegurar que la entiendo todo mucho mejor que tú. Es más, la única razón por la que estás ahí sentado es porque tienes al Kyuubi y unos buenos genes, nada más, repuso con total visceralidad el Hyuga, para fruncir el ceño a continuación. Pero lo que estás diciendo me demuestra que, además de un advenedizo con suerte, eres un puñetero loco. Eres consciente de que nos empuja a una guerra civil, y que ello nos debilitará frente a nuestros enemigos. Naruto sonriendo con malicia. ¿Qué enemigos? Hyuga-sama. Ya le he dicho antes que hay paz mundial, nadie atacará a Konoha si hay un conflicto interno. Esa excusa para permitir a un gran clan saltarse la ley ya la ha oído este asiento antes. Desarmó el argumento el Uzumaki, para luego ensanchar la sonrisa. Y en cuanto a lo de estar loco, hay que estarlo para sentarse aquí. Ya sí, el Hyuga frunció el ceño, cambiando de táctica. Serie por armas, imponiendo tu parecer por la fuerza no lograrás nada, chico. Solo que el clan Hyuga decida trasladarse a otra aldea, amenazó veladamente. Insinúa que podría haberlo negociado y que habría acabado accediendo a dejar de esclavizar a niños. Se les ha dado 1000 oportunidades para dejar de esclavizar a la rama secundaria, Hyuga-sama, y no han accedido nunca. Se han mantenido aislados y crueles, y no podemos seguir consintiéndolo desde este asiento. Esta administración no puede negociar cuando están en juego los derechos humanos. Como usted dijo, preferimos una buena guerra a una mala paz. Y si tiene pensado trasladarse a otra aldea, es libre, pero sin el sello del pájaro enjaulado, que me pertenece a mí como monarca de Uzushigakure desde el mismo instante en el que lo alteraron, y dejando todas sus posesiones en nuestras manos. Su pureza de sangre es suya, los terrenos donde se asientan sus mansiones y comen sus hijos, de la hoja, golpe para Naruto, pensó el Nara. En esa situación, la marcha del clan Hyuga se convertía en una idea terrible para los usuarios del Byakugan. Aunque también abriría otro frente de ataque, cobraremos cada crédito contra esta administración pues, con todo lo que nos deben dar para reembolsar nuestra propia aldea, inquirió el patriarca Hyuga, buscando amedrentar al Uzumaki con el dinero. El clan Hyuga era el principal acreedor de la hoja tras financiar las últimas 2 reconstrucciones, podía literalmente colapsar su economía si quisiese, era su principal arma de dominio. Tsunade Senju no se había atrevido a molestarlos incluso. Pero el Hokage actual se esperaba ese argumento. Por supuesto que lo hará, pero después de que bastante el sello a cada miembro de la rama secundaria, antes esta administración ni atenderá su solicitud de cobro, que para algo somos un estado soberano. ¿Qué vas a hacer para cobrar si lo dilatamos? Asaltar la torre Hokage. Buena suerte. Y, una vez lo haga y ya no haya
esclavos en su complejo, Konoha pagará, no lo dude. Ero Sannin me dijo que siempre hay un pez más grande, así que tendré que recurrir a ese pez contra usted. Es consciente de que nuestro daimyo abolió la esclavitud en el territorio de la Nación del Fuego. Imagínese cómo actuará si se entera de que un clan de la hoja tiene esclavos de forma encubierta, amenazó elegantemente. Sí, como el daimyo del fuego recibiese esta información de su adorado Naruto, el clan Hyuga lo pasaría realmente mal. Un daimyo es un país entero, invencible, eso es una exclamación y así iba a dar un golpe sobre la mesa, furioso, pero los rubíes rojos de Naruto le quedaron paralizados. Hyuga-sama, yo que usted pensaría mejor lo que vaya a hacer, porque no ha caído en un detalle. Naruto volvió a sus zafiros. De siempre tras frenarse el Hyuga, una vez libre, la rama secundaria decidirá su propio destino si decide enfrentarse a la hoja. Antes discutimos sobre si es mejor la lealtad o el miedo, quiere ver qué pesa más cuando los miembros de la rama secundaria tengan que decidir, sin el miedo a morir de por medio, entre sus torturadores y su libertador. Se irían de Konoha solo las familias adineradas. Sin posesiones ni fuerzas militares serias, no tardarían mucho en cazarlos los ninjas renegados para venderlos como esclavos, lo cual sería muy irónico. Aunque, no tiene todo por qué ser tan negro, ofreció, abriendo los ojos con ansia a ambas féminas. Todo estaba siendo muy violento, agradecían que el Hokage decidiese relajar un poco el ambiente. Aunque se sorprendió cuando Naruto se levantó de la silla y rodeó la mesa, para arrodillarse ante Hinata. Hinata. ¿Quieres a tu padre?, preguntó a la hojiperla, sonrojándose de inmediato la joven hasta el extremo. Se habría desmayado incluso si no fuese porque esos zafiros estaban fijos en ella, dándola fuerzas, esperando una respuesta. Sí, Naruto-kun, respondió. Naruto se esperaba esa respuesta, aunque no la entendía del todo. Ya si era él. Culpable director de la baja autoestima de Hinata, un padre pésimo obsesionado con convertir a sus hijas en lo que él esperaba que fuesen en lugar de en lo que ellas querían ser. Ya sí debería de dar saltos de alegría porque su primogénita fuese tan dulce y no albergase la más mínima maldad en su corazón. Si no fuese así, un buen Hokage habría barajado ciertamente la opción de ejecutar a Yashi. Para facilitar una sucesión que arreglese el problema Hyuga de raíz. Eres una gran persona, Hinata, la halagó Naruto, sonriéndola con dulzura. Y la joven sonriente de vuelta, quizás era la primera vez que la veía sonreír así, con sinceridad. Lástima que estuviese ya irremediablemente enamorado de su diosa de pelo rosado, porque Hinata tenía una sonrisa preciosa. Y lástima también que alguien decida interrumpir Hokage-sama, sus asuntos son conmigo, intervino un incómodo Yashi, que no quería que el dirigente intentase algo a través de su primogénita. Solo la había traído por si la reunión con el Hokage estaba motivada, de una vez por todas, por una petición de matrimonio, y no parecía ser el caso. Pero el rubio lo ignoró por completo. Dime, Hinata. ¿Quieres a Neji? La joven bajó la mirada, y se acercó. La forma verbal había sido la adecuada, le quería todavía. Neji había sido su principal apoyo, su guardián silencioso, incluso estuvo a su lado ayudándola a hacer el día a día cuando tuvo que estar con los ojos vendados durante una semana. Su primo siempre estuvo ahí, y lo echaba de menos cada instante. Yo también le echo de menos, Hinata. Una última pregunta y te digo mi idea, ¿vale? Naruto tomó su mano con suavidad, buscando darle apoyo, y eso ayudó a Hinata a seguir a pesar del terror que le inspiraba la mirada severa de su padre, que seguramente la reprendería al llegar a casa por no quedarse en silencio. Pero ya había pasado mucho tiempo en silencio, era el momento de hablar. Naruto-kun, el Uzumaki volvió a sonreír, orgulloso. Una Hinata valiente haría mucho más por el mundo que la Hinata que quería. Ya sí, ¿te pareció justo lo que sufrió Neji? Hinata, finalizó Naruto, abriendo los ojos con sorpresa a la Hyuga. Por un momento deseó retraer la mano y alejarse, justo cuando notó a su padre mirarla con el ceño fruncido. Tembló de miedo en su lugar, pero Naruto presionó un poco más su mano, atrayendo su atención. No temas a tu padre, Hinata, no te hará nada. Sabe perfectamente lo que podría ocurrir si se me agota la paciencia. Shikamaru asintió, satisfecho. Sí, definitivamente, Naruto fingía ser estúpido, pero no lo era ni por asomo. Solo había una razón por la cual Yashi seguía ahí sentado en lugar de haber levantado nada más oír la propuesta: miedo. Miedo a Naruto, ya que decide tomar una decisión aún más radical a la que estaba proponiendo, una similar a la que se tomó con el clan Uchiha. El Hokage sabía que el miedo que intentaba inspirarle Yashi podía ir en ambos sentidos, y se aprovechaba de ello.
Así que, en cuanto oyó esta velada amenaza, el Hyuga mayor dejó de mirar así a su hija y aflojó el rostro, resignándose. Había subestimado al chiquillo Kyuubi. No me pareció justo, Naruto-kun, se atrevió a responder Hinata, ya sin esa mirada furiosa de su padre. Asfixiándola, Nejini-san era una buena persona, leal al clan, poderoso, y ese sello casi le arruina la vida. No quiero que nadie más sufra así, pero, tampoco quiero que tú y mi padre os metáis en una guerra, Onegai Naruto-kun, rogó la joven, asintiendo Naruto de vuelta. Al fin un Hyuga con quien podía ponerse de acuerdo, un adulto que Noroeste estaba roto. Había esperanza. A mí tampoco me lo pareció Hinata, así que voy a proponerle a tu padre algo, anunció, sin apartar la vista de ella, a pesar de que ahora se dirigió al patriarca Hyuga. Tu padre puede seguir amenazando como hasta ahora y no aceptar que hay cambios que son inevitables. En ese caso, mis ambos retendrán aquí unas horas. No es un secuestro, tranquila, es solo para que no estorbéis a mis clones ya Sasuke Tmd. La que cumplen su tarea, ir al complejo Hyuga, mis clones a quitar el sello del pájaro enjaulado a cada miembro de la rama secundaria, por supuesto dejando claro quién está a favor de esa medida y quién en contra, y Sasuke a cambiar el pergamino del sello por el que tengo yo aquí, expuso el rubio con serenidad, abriendo los ojos con asombro. Yashi, ¿en serio va a asaltar el complejo de mi clan? Mientras me retiene aquí como rehén, preguntó, escandalizado. No voy a asaltar, le recuerdo que esos terrenos donde está su clan son territorio de Konoha, y yo soy su máximo dirigente. Vivimos en una dictadura militar, Hyuga-sama, puedo entrar donde me plazca y lo haré. Eso sin contar lo obvio, dudo muchísimo que nadie de su clan se oponga a 500.000 de mis clones dirigidos por él. Portador del ojo de Agoromo. Será pacífico, a pesar de que es la opción dura. Naruto vio a Hinata incómoda ante esa opción, temiéndose lo que Naruto ya sabía, si la rama secundaria, tan llena de rencor, es liberada contra la oposición de Yashi Hyuga, ¿cuánto tardarían en ir a por el patriarca y sus iguales buscando venganza? Esa opción era una condena para la rama principal, pero también está la opción fácil, la que desearía que escogiese si le soy sincero, que Hinata y Hanabi lideren a mis clones, como preguntaron al unísono ambas hermanas, mientras el patriarca Hyuga entrecerraba los ojos. Comenzaba a entenderlo. Digo que podéis ambas acompañar a mis clones en lugar de Sasuke, y declarar que la idea de sustituir el sello no fue mía, sino vuestra. No de vuestro padre, nadie. Creería que Yashi Hyuga u otro anciano del consejo, que llevan siglos aprovechándose del sello, hayan tomado esa decisión, pero de las dos princesas Hyuga, famosas por ser de carácter dulce y por su amistad con Neji Hyuga, de vosotras sí que resultaría creíble. Y a quien dudase ya se encargarían de convencerlo mis clones gritándolo a los cuatro vientos, explicó, parpadeando ambas féminas. Mientras pensaban en el motivo de todo esto, para luego abrir cada vez más los ojos. Esa solución era Hyuga-sama, continuó Naruto, esta vez mirando al patriarca Hyuga, reconozco los servicios de su clan, el trono en el que me siento tiene muchos cuerpos de Hyuga caídos, cuerpos de héroes que podrían haber corrido a refugiarse tras los muros de su complejo de clan y en cambio decidió sacrificarse por la hoja. No crea que la reunión de hoy busca un enfrentamiento, nada más lejos de la realidad. Solo deseo que el clan Hyuga haga lo correcto, y mi posición tan beligerante se debe a que no lo han hecho ustedes antes, a pesar de haber tenido 1001 oportunidades, el incidente entre su hija y Neji en las preliminares Chunin, el fin de la guerra, en ninguna ha intentado arreglar el problema. Ha mantenido incluso su propia sangre esclavizada con ese sello. Usted es culpable, en cambio, todavía no busca debilitar a su clan, ninjas integrándose plenamente en la hoja, dedicando sus vidas a lo que les haga felices, que el único límite a sus sueños y habilidades sea su propia ambición. Quiero que algún día el monte Hokage cuente con la cara del sucesor de Neji Hyuga grabada, y para ello debe de acabar con las malas costumbres de su clan. El clan Hyuga necesita un corazón como el de sus hijas, Hyuga-sama, no un sello de dolor como el que usted defiende, finalizó el rubio, sosteniendo la mirada a los tres Hyuga allí presentes. Su asistente Nara, testigo mudo de todo lo ocurrido, ya sabía lo que iba a ocurrir. Naruto lo había planteado impecablemente. Entre la autodestrucción o ceder, Yashi cedería. El sello del pájaro enjaulado estaba acabado en la hoja, y el nuevo sello no solo garantizaría la supervivencia de la rama secundaria, también permitiría a la administración de la hoja asegurarse de que no volviesen a ocurrir atropellos al tener en sus instalaciones una copia del mismo. A Shikamaru no le preocupaban los efectos de la medida sobre
La hoja, esa medida sería beneficiosa para todas las partes involucradas. No, le preocupaba un aspecto. Tras este pulso, Naruto se había granjeado un nuevo enemigo de por vida en la figura de Yashi Youga. Y otro en raíz con lo de los consejeros. Y otro en las personas que estaban perdiendo influencia por sus decisiones. Lo que le preocupaba era si todos esos enemigos podrían poner en peligro a la luz del poder de Konoha. Fin del capítulo.